Shalom a todos, bienvenidos a esta nueva transmisión en vivo. Estamos comenzando nuestros encuentros de cada semana, martes y jueves. Hoy, les decía, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la vida de Rabbi Nachman de Breslev. Vamos a entrarnos un poco dentro de un sistema místico del judaísmo que es un sistema por sí mismo, diferente a la Cábala. El hasidismo es una de las tantas corrientes del judaísmo. Pensamos muchas veces, o aquellas personas que desconocen piensan que la Cábala es digamos que la única corriente mística del judaísmo, y no es así. En el judaísmo, a través de la historia, han habido muchísimas escuelas de misticismo, muchas diferentes, variadas, y con el tiempo muchas de estas escuelas se fueron fusionando y se fueron uniendo y dieron lugar a lo que llamamos hoy día la Kabbalah. Pero la riqueza intelectual y espiritual del pueblo de Israel es tan amplia que todavía para el siglo XVIII surge una nueva corriente espiritual, una nueva forma de misticismo, de devoción, de conexión espiritual, auténtica, original, maravillosa, que se llama el hasidismo, con la figura de Rabbi Israel Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, ya lo dice, maestro del buen nombre, porque es lo que significa Baal Shem Tov, maestro del buen nombre. Es, de hecho, un apelativo para aquellas personas que son conocedores de los secretos del nombre de Dios. Por ejemplo, una persona que sabe cómo utilizar los nombres de Dios para ayudar a otras personas, aquellas personas que pueden hacer de alguna manera milagros, como le dirían, ¿no? Que pueden curar, sanar, ayudar, proteger a alguien con los secretos del nombre de Dios o con los nombres de Dios, se le llama Baal Shem, maestro del nombre o amo del nombre, o sea, aquel que posee los secretos del nombre sagrado. Así que hoy vamos a hablar, les decía, de uno de los grandes sabios, de los grandes rebes de las dinastías que conforman el mundo hasídico. Y les decía, el hasidismo no es Kabbalah. Sí que toma muchas cosas de la Cábala, pero no es Kabbalah, es un sistema por sí mismo, con sus propias directrices, leyes, maestros a los cuales ellos siguen, y que son muy variados, ¿no? Hay muchas escuelas, diferentes rebes de estas dinastías hasídicas que siguen y que hay que explicar, corresponden a los pueblos donde se establecieron estos primeros fundadores o discípulos del Baal Shem Tov, que fueron los que continuaron llevando estas enseñanzas, y por tanto los nombres de estas dinastías hasídicas toman los nombres de las regiones de Ucrania, mayormente donde se asentaron estas comunidades, Ucrania, Lituania, toda esta zona. Y en el caso de Rabbi Nachman, pues decimos que primeramente es un descendiente, o fue un descendiente directo del Baal Shem Tov, fue bisnieto del Baal Shem Tov. Yo me voy a apoyar para la charla del día de hoy, me voy a apoyar en una de las obras del rabino Aryeh Kaplan, en este texto que se llama Maestros Hasídicos, que contiene las biografías de muchos o de todos estos maestros que conforman el hasidismo. Y hay que decir que Rabbi Nachman de Breslev nació en el año 1772 y falleció en el año 1810. Cuando leemos y vemos la biografía de este Sadik, nos damos cuenta que no tuvo una vida fácil. Cualquiera que haya leído la biografía de Rabbi Nachman sabe que Rabbi Nachman tuvo una vida muy difícil. El que lo vea desde afuera diría que tuvo una vida un poco miserable. El que lo ve desde dentro del mundo judío o dentro del mundo hasídico diría lo contrario, diría por supuesto que Rabbi Nachman siempre estuvo feliz y maravillado con su vida. Pero como vamos a ver, pasó mucho, persecución, exilio, enfermedad, al final murió de tuberculosis, humillaciones, expulsiones, la verdad, hablaron mal de él, lo criticaban, y él siempre se mantuvo callado, siempre se mantuvo confiando en Hashem, en todo lo que hizo, en todo lo que hacía, ¿no? Y es uno de estos personajes, Rabbi Nachman de Breslev. Yo no soy hasídico, y de hecho soy sefaradí, por supuesto, pero aún así tengo que admitir que en algún momento de mi vida me opuse grandemente a estudiar cualquier cosa que tenga que ver con los hasídicos, porque en el mundo
Los hasídicos son un mundo en sí mismo, y dentro del mundo judío pues se les mira con cuidado, porque tienen como, son de esos movimientos que de momento declaran un mesías y forman un revuelo. Entonces se les mira con mucho cuidado, pero bueno, sabemos que o esperamos que eso no suceda, y nadie sospecha de que ningún hasídico declare ningún mesías. Pero sí que es verdad que dentro del mundo judío, desde que el hasidismo surgió hasta el día de hoy, las comunidades judías tradicionales miran a los judíos hasídicos con ojo, con ojo y con cosas extrañas, ¿no? Pero no significa que están separados o que son un mundo diferente, o sea, que no es que no haya interacción, al contrario, estamos todos unidos. Yo mismo he ido a las yeshivot de los hasidim, he ido a sus sinagogas, he orado en sus sinagogas, me gustan las biografías de sus maestros, he estudiado un poco sus enseñanzas, no todo, porque voy a decir, yo no soy hasídico y por mucho tiempo me resistí a estudiar sus enseñanzas, por diferentes razones. Esas son cosas que solamente las puede entender otro judío que me esté viendo, él va a entender por qué yo digo todo esto. No es necesario hablarlos públicamente. Pero sí que o sea, estamos todos unidos, aprendemos unos de otros, eh, y el mundo hasídico es un mundo de la emuná, de la confianza en Akadosh Baruj Hu, de la fe en Akadosh Baruj Hu. Entonces, diríamos que dentro de esta categoría situamos a Rabbi Nachman de Breslev, un alma pura, humilde, con una emuná muy grande. Rabbi Nachman de Breslev. Lo que podemos hablar de Rabbi Nachman es, como le decía, fue bisnieto del Baal Shem Tov, el fundador de este movimiento. Desde joven, Rabbi Nachman se dice que ocultó sus conocimientos, sus dones, y pasaba sus días simplemente en el campo hablando con Dios, en los bosques, eh, como una persona simple. Ni siquiera hubo manifestación alguna de que la gente no se daba cuenta de que había un gran tzadik, un gran santo, un gran sabio en Rabbi Nachman de Breslev, y simplemente lo veían como un chico, el bisnieto del Baal Shem Tov. Nació en la misma casa del Baal Shem Tov, en la ciudad de Metzivov. Y hay que decir que Rabbi Nachman, pues también ha despertado interés en la academia, porque hasta en las universidades hoy día, cuando se va a estudiar el misticismo judío o la literatura hebrea, hay que estudiar a Rabbi Nachman de Breslev. Por ejemplo, tenemos en los escritos del filósofo Martin Buber, que en algún momento editó algunos de los cuentos de Rabbi Nachman de Breslev. Los cuentos de Rabbi Nachman de Breslev pues contienen enseñanzas cabalísticas muy profundas, que están expresadas en un lenguaje sencillo, común, para la gente simple, para llegar al corazón, a aquellas personas que quizás no tienen muchos conocimientos, pero sabe cómo hablarles al corazón. No así hay que decir que otros grupos hasídicos persiguieron a Rabbi Nachman. Esto es muy interesante. Los que sepan la historia, en el mundo judío ashkenazí, hay que decir esto, ashkenazí, hubo un enfrentamiento muy grande entre el judaísmo tradicional y el hasidismo. De hecho, el Gaón de Vilna, que era el rabino más importante que había en Alemania y en Ashkenaz, y por tanto era el que de alguna manera regía toda esta zona de lo que sea las regiones de Ashkenaz, dígase Alemania, dígase Rusia, dígase Polonia, dígase Lituania, dígase Ucrania, toda esta zona regían estos sabios, y el Gaón de Vilna, con su discípulo estrella, el gran Mekubal, el gran cabalista, que también eran cabalistas, Rabbi Chaim Volozhin, que es uno que escribió la obra Nefesh Chaim, uno de los grandes sabios, pues se opusieron grandemente al Baal Shem Tov y al hasidismo. De hecho, hicieron un jerem, un decreto de expulsión del judaísmo a los hasídicos. Y se decretó efectivamente ese jerem. Es muy interesante esto. Y lo curioso en el caso de Rabbi Nachman es que otros hasídicos persiguieron a Rabbi Nachman y le hicieron la vida un poco difícil a Rabbi Nachman en los primeros inicios del hasidismo. De hecho, se burlaban, después de la muerte de Rabbi Nachman de Breslev, otros hasídicos se burlaban de los seguidores de Rabbi Nachman y llamaban a sus seguidores los hasidim muertos o los seguidores de un muerto. ¿Por qué? Porque los hasidim de Breslev
no han elegido a más ningún Rebbe después de la muerte de Rabbi Nachman. O sea, después de la muerte de Rabbi Nachman en 1810 no han elegido a más nadie, y no así con los otros movimientos hasídicos, que sí han continuado eligiendo a un sucesor uno detrás del otro hasta el día de hoy, con la excepción de Chabad, que después de la muerte del séptimo Rebbe, que es Menachem Mendel de Lubavitch, no han elegido a más nadie. Pero el Rebbe murió, creo que fue en el 91 o en el 94, algo así. Pero de ahí hasta hoy los demás grupos, el grupo de Satmar, los demás que hay, siguen eligiendo hasídicos, o sea, a sus líderes, perdón, a los Rebes, que son simplemente, esos son dinastías, se les llama. Los que han ido a Bnei Brak en Israel sabrán que la presencia de los hasidim es legendaria. Cuando hacen los Fabrengen y cuando hacen sus celebraciones, parece un estadio lleno de todos hasidim saltando con los sombreros grandes que llevan. Yo tuve la oportunidad de ir y de conocer a algunos de los rebes, es increíble. El rebe sentado en una mesa, eso es grandísimo, con mucha gente. Y el Rebbe da una verajá, una bendición a un alimento o algo, y se lo reparten a los hasidim que están más cerca. Como que todo lo que el Rebbe toca tiene santidad, verajá. Y es una posición o un cargo que se hereda de padre a hijo, de hijo a nieto, o sea, como reyes. Y hasta el día de hoy tienen sus propias costumbres, su idioma, porque hablan yiddish. Muchos se niegan ni siquiera a hablar en hebreo, no quieren hablar en hebreo, no quieren hablar inglés, no hablan más nada que yiddish. Otros sí hablan hebreo, pero mayormente solamente hablan yiddish, que es el idioma de ellos. Algunos hablan ruso también, ucraniano. Pero eso es, el mundo hasídico es como un mundo aparte. Ellos tienen sus dinastías, que pasa de padre a hijo, y el Rebbe vive en opulencia. ¿Y por qué? Porque esas son comunidades, otra vez, de judíos que vivían en esa zona de Ucrania, Lituania, que tuvieron que en algún momento emigrar o a Estados Unidos o a la tierra de Israel, y fueron comunidades completas que se trasplantaron y que siguen con sus mismas costumbres como eran en Rusia en aquella época, en el siglo XVIII, siglo XIX. Y tienen sus costumbres de ese pueblo y saben con quién es cada cual, de dónde, la familia de quién es cada cual. Se casan nada más entre ellos, no se casan con otros judíos que no sean hasídicos. O sea, son un grupo único. Tampoco esto es nuevo, esto siempre ha ocurrido en el mundo judío, desde toda la vida, desde la época de las tribus, donde la gente nada más se casaba con la persona de su tribu. Después, en el siglo I, cada cual tenía sus maestros y no seguía más nadie que a su maestro. Entonces siempre ha sido hasta el día de hoy. Entonces es normal, pero no es que estemos separados, divididos, no pasa nada. Podemos ir, yo voy, he ido, o sea, no pasa nada, pero cada cual tiene sus comunidades. Y cada grupo hasídico es particular de sí mismo. En el caso de Rabbi Nachman de Breslev, les decía, se casó muy joven, muy jovencito. Los hasidim se casan muy joven. Ya yo les diría que hay que esperan la mayoría de edad, es verdad, pero ya desde antes pueden estar emparejándolos, aunque esperan que sean mayores de edad para casarse, pero ya con 12, 13 años les están pensando para casarse, porque con 12 años se entiende que, de acuerdo a la Torah, el niño es adulto. Quizás no lo casen con 12 años, pero ya le pueden estar buscando su esposa, y cuando sea mayor de edad, 17, 18, ya se casan. Entonces, pues en el caso de Rabbi Nachman de Breslev, le decía, se casó muy joven. El padre de Rabbi Nachman se llamaba Rav Simcha y era el hijo de Rabbi Nachman Horodenker, que era discípulo del Baal Shem Tov. Su madre se llamaba Feiga, que era la hija de Udel, que al mismo tiempo era la única hija que tuvo el Baal Shem Tov. No tuvo más hijas el Baal Shem Tov. El nacimiento de Rabbi Nachman de Breslev tuvo lugar precisamente en momentos difíciles, como le explicaba, de la persecución de los hasídicos, por el judaísmo tradicional, porque el asunto con el hasidismo era que para la época que Baal Shem Tov aparece, con todo este mundo místico arrastrando mucha gente y mucha gente que son miles de hasidim, cualquiera que haya estado, puedo decir, que haya visto cómo se reúnen los hasidim, son miles y miles y miles. Cuando viene uno de esos rebes, es increíble, miles y miles, y es corriendo como loco, como que es como un mesías en la tierra. Y eso en el mundo judío, para la época que aparece el Baal Shem Tov, el mundo judío estaba saliendo de otra de las tantas decisiones a través de la historia de judíos que en algún momento histórico han dicho soy el Mesías, y eventualmente pues se ha demostrado que no son ningún Mesías.
Y para la época de Baal Shem Tov no hacía mucho, hacía algunos años, que el mundo judío había salido de Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi fue un judío sefaradí, pero realmente sabemos que él es romaniote, que son los judíos griegos o turcos originarios reales, antes que los sefaradim llegasen de España y Portugal y conquistaran todo lo que es el imperio bizantino y Turquía. Y Shabbatai Tzvi realmente, aunque por sangre venía de esos, era romaniote, él en la práctica era sefaradí. Entonces hablaba de hecho ladino. Y entonces no hacía mucho que el mundo judío había salido, ¿no? de esa gran decepción de Shabbatai Tzvi, que se había declarado Mesías. Mucha gente, muchas comunidades judías, grandes rabinos, habían puesto fe en este hombre. Y bueno, ya sabemos cómo acabó la cosa. Cuando le fueron a poner la espada al cuello, se convirtió al Islam. Entonces, hasta el día de hoy, supuestamente quedan grupos que son seguidores de Shabbatai Tzvi en Turquía, que son musulmanes por afuera, pero judíos escondidos todavía por dentro, y tienen sus leyes y sus costumbres y un montón de cosas. Entonces, el mundo judío está alerta, ¿no? Cuando sale cualquier gente que parece que es un candidato a Mesías, hay que ponerle ojo porque puede causar estragos al mundo, ¿no? A la comunidad judía. Lo que hace un judío, nadie dice, no, es la culpa de ese y ya está. No, un judío hace una cosa y paga al mundo entero. Mira las noticias hoy día, nada más hay que ver cómo se habla de que están contra Israel, pero realmente vemos el antisemitismo palpable en el mundo entero. O sea, la gente simplemente busca una excusa para atacar al mundo judío. Es un antisemitismo agazapado. Entonces, en el caso de Rabbi Nachman, les decía, nació un momento de dificultad para el mundo hasídico. De hecho, en el día que le hicieron el Brit Milá, la circuncisión, se decretó el Jerem, el decreto de expulsión de los hasidim del mundo judío. Y les decía que, o dice el Rabbi Are Kaplan, que en muchas formas Rabbi Nachman de Breslev, su vida se pareció un poco al Baal Shem Tov, porque dice que pasaba largas horas hablando con Dios en los campos, en las montañas, se iba a las montañas a hablar con Dios, al bosque. Era una persona con una piedad muy grande, se casó muy joven, y dice que su suegra y su suegro pues los acogieron, vivían en la casa de sus suegros, pero cuando su suegra muere, el suegro se casa con otra mujer que le empezó a hacer la vida difícil a Rabbi Nachman y a su joven esposa, al punto que tuvieron que irse de la casa. Así que ahí ya empezaron los problemas de Rabbi Nachman. Ustedes van a ver ahora todo lo que pasó Rabbi Nachman, y siempre les digo, lean las historias de los Sadikim para que vean que no hay nadie en esta vida, ni el más santo de los santos, que no haya pasado dificultad, que no haya pasado hambre, que no haya pasado pobreza, que no haya pasado persecución, cárcel y enfermedades que le han costado la vida. Entonces, es para que vean que precisamente esta es la experiencia del hombre, del ser humano. Todos pasamos por tribulaciones. Y esto de alguna manera es un consuelo de darnos cuenta de que, señores, somos todos seres humanos. A veces pensamos que los sadikim, los más piadosos, no padecen. Sí, también padecen. En el caso de Rabbi Nachman, dice que tuvo que marcharse de la casa de su suegro, que lo acogía, y eventualmente se mudó a un pueblo llamado Medvedevka. Apenas que llegó, como sabían que era descendiente de Baal Shem Tov, pues la gente lo acogió y empezó a atraer seguidores, porque en el mundo judío es así, también funciona así. Si usted tiene un padre, un abuelo, un nieto, un bisnieto, si usted tiene un abuelo, un bisabuelo, un tatarabuelo, un antepasado que fue un gran rabino, y usted dice, yo soy el nieto de fulano de tal, es como que todo el mundo es como, wow, algo grande, ¿no? Y él empezó a traer seguidores. Allí, en ese pueblo llamado Medvedevka, Rabbi Nachman emprendió un peregrinaje a la Tierra Santa, a Israel, en el verano, en la primavera del año 1798. Se le dificultó llegar a la Tierra Santa porque en aquella época, aunque las personas se movían de un país a otro, de una región a otra, tomaba meses poder llegar a la tierra de Israel. Y para esta fecha, las campañas de Napoleón Bonaparte en Egipto estaban imposibilitando que, digamos que el traslado de barcos comerciantes que podían llegar, pasaban desde Egipto, pasaban luego a Acre. Y Rabbi Nachman pues estuvo atrasado un poco su viaje,
hasta que finalmente llegó un día antes de Rosh Hashanah del año 1798 a la Tierra Santa. Y dice la tradición, dicen los relatos, que apenas se bajó del barco y caminó 4 pasos, dijo, ya cumplí mi propósito, ahora puedo regresar a Europa. Así, así de simple. Llegó, se bajó, caminó 4 pasos y dijo, ya cumplí la mitzvah, ahora me puedo regresar para Europa. Y eso yo lo he escuchado muchas veces que lo han hecho otros judíos, que la mitzvah es simplemente pisar la Tierra Santa. Después de eso, bueno, hice que Rabbi Nachman así hizo, pero realmente al final tuvo que quedarse casi 6 meses, casi un año, porque, bueno, hubo demoras en poder regresar. Eventualmente dice que hizo su retorno y tuvo, digamos que la bondosidad de querer arreglar o conflictos que existían entre otros grupos hasídicos. Por ejemplo, entre Rabbi Shneur Zalman y Rabbi Abraham Kalister, habían enfrentamientos entre diferentes grupos hasídicos. Los hasídicos estaban divididos, encontrándose unos con otros. Rabbi Nachman buscó hacer la paz y sabemos de que, bueno, hizo todos estos esfuerzos, les decía, por lograr la unidad de los diferentes grupos hasídicos. Hacia el otoño del año 1800, Rabbi Nachman se trasladó a otro pueblo llamado Slatlipolia y allí pues el rabino de ese lugar no le gustó que Rabbi Nachman llegara, porque si hay un rabino en la ciudad, que llegue otro rabino no es cosa buena, eso es competencia, porque si tú eres el que está en la comunidad, pues no conviene que llegue otro a atraer seguidores. Bienvenido a la realidad del mundo judío y de la vida. La gente cree que los adikim es todo piedad y rezo y devoción al Señor. No, señores, somos seres humanos que tenemos diferentes caracteres, la gente se enfada, se pelea, así es la vida. Y pues bueno, a este rabino no le gustó que llegase Rabbi Nachman y le hizo un poco la cosa difícil a él. Le levantaron una serie de acusaciones falsas y eventualmente Rabbi Nachman, de hecho, trataron de expulsar a Rabbi Nachman del judaísmo y le levantaron un jerem contra él, y si no es porque un tío de Rabbi Nachman intercedió, pues lo hubieran expulsado a Rabbi Nachman. Imagínense, un jerem contra Rabbi Nachman también. Y eventualmente, bueno, él dice que la controversia no se solucionó del todo y las persecuciones a los Hasidim de Breslev continuaron hasta mucho después de la muerte de Rabbi Nachman. Así que el grupo de Rabbi Nachman y sus discípulos fueron perseguidos desde el principio. Eso es muy interesante, ¿no? Dentro del mundo judío. Los cristianos que están viendo este vídeo se están dando cuenta, porque esto suena un poco parecido al movimiento de Jesús y de los seguidores. Pero claro, los cristianos entienden como que cuando leen esas historias piensan de que es como que un judío rompe con el judaísmo y hace otra cosa, ¿no? Y no es así. Esto es normal en el mundo judío. Rabinos que discuten con otros, expulsan a otros, persiguen al otro. Pero no es porque uno deje de ser judío. Todo el mundo sigue siendo judío. Lo que pasa es que es normal. Hay diferencias. Y eso pasó en el siglo I y pasó en el siglo XVIII y sigue pasando hasta el día de hoy. Porque son cosas que nada más ocurren dentro de la comunidad judía, que el que está afuera no lo sabe. Tampoco interesa contarla. Estoy hablando de esto porque estamos hablando de la vida de Rabbi Nachman, si no, no se contara. Entonces, estas son cosas que solamente la entiende alguien que es judío, que sabe lo que estamos, o sea, que vemos lo que sucede dentro de las comunidades. En el caso de Rabbi Nachman de Breslev, después tuvo que moverse de esa ciudad hacia el centro de Ucrania y se nos dice de que pues fue para esta fecha donde atrajo a su discípulo principal, Rabbi Natán de Nemerov, hacia el año 1802. Rabbi Natán de Breslev, el discípulo principal de Rabbi Nachman, donde según la tradición, gracias a Rabbi Natán, es que se han preservado las enseñanzas de Rabbi Nachman, porque Rabbi Nachman no escribió nada. Fue su discípulo principal, quien escribió la mayoría de los discursos de Rabbi Nachman. Casi siempre pasa eso con los grandes rabinos, no escriben nada. Son los discípulos los que escriben después, copian lo que se acuerdan, lo que dijo el maestro. Entonces, tenemos que para esta fecha llega su discípulo principal. Vemos que Rabbi Nachman comienza a crecer en cuanto a seguidores y él para esa fecha dice de manera casi profética, dice, mis seguidores serán conocidos como los de Breslev, los Hasidim de Breslev, dijo Rabbi Nachman.
Y ¿por qué de Breslev? Porque dice, la palabra Breslev contiene las mismas letras que la expresión en hebreo Lev Bazar, un corazón de carne, y que es precisamente el ideal de sus enseñanzas. O sea, muy humanos. Los gentes de Breslev son muy humanos. Los Hasidim de Breslev son muy del corazón, de la emuná. Son muy de esa parte humana, diríamos. Para el año 1805, Rabbi Nachman, perdón, le dijo o le mandó a su discípulo Rabbi Natán que comenzara a escribir sus enseñanzas, a compilar sus discursos, y se compiló una antología llamada Likutei Moharam, que precisamente pues es la obra más conocida de Rabbi Nachman de Breslev, que es una compilación de sus enseñanzas, aunque hay otros libros. Hay que decir que para esta fecha Rabbi Nachman también tuvo la pérdida de uno de sus hijos pequeños. Eso también es otra cosa muy importante. Para esa época, ¿no? La muerte de los recién nacidos, tener un niño que se te muera a los 2 días, era lo más normal del mundo, por muy extraño que esto suene. Porque es así, no había hospitales, no es como hoy que hay un poco de posibilidades. En aquella época las condiciones eran difíciles, la vida era dura, muy dura. Y Rabbi Nachman perdió a uno de sus hijos. Sabemos que después de la muerte de su hijo, Rabbi Nachman salió en un viaje largo y misterioso en el invierno del año 1807. Y hasta el día de hoy nadie sabe a dónde fue Rabbi Nachman. Simplemente sabemos que él pidió que nadie lo acompañase y salió en un viaje por toda Ucrania, y solo Dios sabe dónde él fue, nadie sabe. Un viaje misterioso. De hecho, Rabbi Nachman y los Hasidim son aquellos que dicen que ellos buscan exiliarse a ellos mismos como la Shejinah que está en el exilio. Es un concepto místico que dice que después de la destrucción de Jerusalén y del templo y la expulsión del pueblo judío al exilio, pues la Shejinah también está en el exilio. Y hay una técnica de los místicos esa, que es uno mismo se exilia. Y por eso, entre los Hasidim de Breslev está, no sé si todavía lo practicarán, pero en la época de Rabbi Nachman, y eso fue lo que él hizo, salió en un viaje misterioso, no fue con nadie sabía dónde él andaba, por ciudades, montes, lugares, bosques, nadie sabía a dónde fue. Y es que él se autoimpuso un exilio, como la Shejinah. Y es muy curioso, fue después de la muerte del hijo, o sea, después de una catástrofe, igual que después de la catástrofe de la destrucción de Jerusalén y del templo, fue el exilio de la Shejinah y del pueblo hebreo. Pues es una técnica mística donde uno mismo se autoexilia. ¿Qué significa que uno se autoexilia? Renuncia a todo, renuncia a las comunidades, a la vida, a la familia, a todo. Caminar. Todavía, yo en algún momento cuando estuve por alguno de los viajes que hice, me pareció contar un vídeo donde yo hablaba de esto, ¿no? Que estaba practicando esa técnica por algunos países donde estuve. Simplemente uno sale a caminar y se va por ahí, por donde la vida te lleve, pase lo que pase. Entonces, eso al final es un periodo como de aislamiento de la sociedad, de las personas, pero es para buscar una conexión con el interior, para conectar con Dios, con la divinidad, con el Ein Sof, con el infinito, y para hacer sentido a la vida y regresar lleno de fuerza, lleno de emuná, lleno de confianza. Fue en este viaje misterioso que Rabbi Nachman emprendió, donde contrajo la enfermedad que le costó la vida, tuberculosis. En este viaje él contrae la enfermedad de la tuberculosis y eventualmente murió de tuberculosis. Saben que la persona que tiene tuberculosis todo el tiempo tosiendo, los pulmones se le destruyen y finalmente empieza a vomitar sangre y muere. Y así murió Rabbi Nachman de Breslev. Sabemos que él estaba sufriendo mucho, no solamente por la muerte de su hijo, sino también por los intentos de expulsiones del judaísmo, por los intentos de persecuciones, de oposición, o sea, simplemente por sus ideas de otros hasidim que lo estaban también persiguiendo, o sea, hasídicos contra hasídicos. Y es interesante que Rabbi Nachman, luego de esto, él viajó a buscar cura, medicina, a la ciudad de Lvov, a buscar ayuda médica, pero precisamente esta era una época en que la medicina no era bien vista. La gente antes no iba al médico. Cuando los médicos, empezó a surgir la medicina como una ciencia, la gente no creía en la medicina, la gente prefería la medicina tradicional y no a los médicos.
La gente prefería coger un hierba, 4 hierbas, machacarle en un mortero y hacer una infusión, un cocimiento y tomárselo y no ir al médico. Con el tiempo es que la gente empezó a coger confianza en la medicina que conocemos hoy, pero antes la gente era desconfiada. Aparte, los médicos en esa época no eran, no, los médicos en esa época no eran como los médicos de hoy. Los médicos de esa época tenían una serie de técnicas para tratar a los pacientes que parecía más bien eso una sala de torturas que un hospital para curar a nadie. Entonces, hay que decir que Rabbi Nachman buscó ayuda, pero realmente en esa época la medicina no se veía muy bien. Fue durante esta época que se imprimió su obra Likutei Moharan y sabemos que pues estaba un momento muy importante de su carrera, de sus enseñanzas, de su prédica. Luego de esto, además de contar la enfermedad, un fuego consumió la casa de Rabbi Nachman en el verano del año 1810, o sea, otra tragedia más, se le quemó la casa completa, la perdió y tuvo que mudarse nuevamente a la ciudad de Uman. Y fue el lugar de donde hubo una gran masacre de judíos en el año 1768, donde decenas de miles de judíos fueron masacrados por los cosacos. Y Rabbi Nachman dice que él quería quedarse a vivir ahí porque pensaba que viviendo en ese lugar podía rectificar las almas de esos que estaban fallecidos. Y de hecho pidió que lo enterraran ahí y está enterrado ahí, en Uman, en el cementerio de Uman, en lo que hoy es Ucrania. Mientras Rabbi Nachman se nos dice de que en esa época también era abierto, él interactuaba con judíos que no eran religiosos. En aquella época que una gente no fuera religiosa se veía muy mal. Y cuando alguien era medio ateo, todo el mundo se apartaba de esa persona. Pero Rabbi Nachman no, Rabbi Nachman al revés. Rabbi Nachman entre aquellos que la gente rechazaba y que no querían saber de ellos, Rabbi Nachman buscaba a esa gente. Aquellos que decían no quiero saber de Dios y todo el mundo los apartaba, Rabbi Nachman iba a acercarse a esas personas, a conversar con ellos, a traerlos. A los que otros rechazaban, Rabbi Nachman iba. Y pues se nos habla de que precisamente ya para esa fecha, pues la tuberculosis estaba muy avanzada y no pudo aguantar más allá que pasar Rosh Hashanah del año 1810 y en la fiesta de Sukkot de ese mismo año murió Rabbi Nachman de Breslev y fue enterrado en el cementerio de Uman, le decía, en lo que hoy es Ucrania. Y bueno, eso es un sitio de peregrinación hasta este día. Los hasidim del mundo entero, ni porque hay guerra en Ucrania, dejan de ir a la tumba de Rabbi Nachman. Todo el tiempo van y para ellos, incluso si te vas a formar parte del movimiento hasídico, en algún momento te van a pedir que vayas a la tumba de Uman. Ellos tienen una devoción a su maestro. Eso es una cosa increíble. Es una devoción y una conexión con su maestro que eso no lo cambian ellos por nadie. Solamente siguen las enseñanzas de su maestro y de más nadie. Y así con cada grupo hasídico, nada más siguen a su maestro. Ya. Y hay que decir también algo interesante en cuanto a Rabbi Nachman, es que sus enseñanzas contienen, dice el Rav Kaplan, que contienen, bueno, muchos secretos profundos de la Torá, que se consideran clásicos de la literatura judía moderna, con enseñanzas cabalísticas profundas. Y de hecho, otros hasídicos consideraban a las enseñanzas de Rabbi Nachman como precisamente demasiado profundas y no le gustaban por eso. Porque el hasidismo se caracteriza por no profundizar en enredarse en temas cabalísticos, andar hablando de Ein Sof, andar hablando de la Sefirot, andar hablando de que si los mundos. Los hasidistas no andan en eso, aunque hay enseñanzas en sus libros, pero lo de ellos es simple. Vamos a Dios con el corazón, con la emuná y con la fe, no hace falta más nada. Porque entre más libros usted estudie, para ellos eso es como enredarse el cerebro con demasiada idea de la gente. Usted adorar a Dios de la pureza de su alma, directamente con Hashem, y no hay que andar leyendo tantos libros, ni estudiar ningún libro, ni que saber nada de eso. Con las enseñanzas de su maestro ya está. Entonces, por eso le digo, yo le escucho esto y me recuerda al movimiento cristiano, pero bueno. No es que estoy comparándolo, pero sí que a través de un movimiento judío, puramente judío en todo eso. Entonces, bueno, voy a pasar ahora a compartir algunas de las enseñanzas de Rabbi Nachman, ni hablar de que a los seguidores de Rabbi Nachman los han acusado de idólatras, porque les digo, no han escogido más ningún rebe hasta el día de hoy. De hecho, en muchas sinagogas de Breslev
tienen una silla en la sinagoga vacía, ahí nadie se puede sentar, es la silla de Rabbi Nachman, de su maestro. Y muchos piensan que Rabbi Nachman viene en espíritu y se sienta en esa silla. Entonces, por eso lo llaman los Hasidim del maestro muerto, lo llaman. Y para algunos piensan, Rabbi Nachman es el Mashiach. Igual que le preguntas a los de Chabad y muchos te van a decir, el Rebbe de Menachem es el Mashiach. Y cada uno tiene, para ellos, su rabino es el Mesías. Entonces, bueno, está bien, cada cual con lo suyo. Ahora, vamos a pasar algunas enseñanzas del Rabbi Nachman de Breslev, porque realmente son muy profundas y de verdad que tocan el corazón, hablan al corazón. Dice Rabbi Nachman de Breslev, hablando de alguna de sus enseñanzas, dice, habla Rabbi Nachman de Breslev acerca de la Ibodedut. Dice, la Ibodedut, que es la oración en soledad, donde uno básicamente se aísla de todo y se conecta con Akadosh Baruj Hu. Dice Rabbi Nachman de Breslev, dedica 1 hora o más al día, cada día, para orar a solas, en los campos o en tu habitación. Derrama tus pensamientos hacia Dios. Haz uso de los argumentos y de la persuasión y de las palabras de gracia, de conexión y de petición, suplicando a Dios y pidiéndole que te lleve nuevamente a su servicio con verdad. Esta oración debe ser en el lenguaje que tú normalmente hablas. Es difícil expresar tus pensamientos. Si es difícil expresar tus pensamientos en hebreo, entonces el corazón no es llevado detrás de las palabras. Normalmente nosotros no hablamos en hebreo y por tanto no estamos acostumbrados a expresarnos en ese lenguaje. Por tanto, es mucho más fácil expresarte en tu idioma natal, en tu idioma materno. Esto es algo maravilloso en las enseñanzas de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman dice, sí, hay que hacer los rezos en la sinagoga, pero después de los rezos en la sinagoga, usted ore a Dios de su corazón. Váyase a los bosques, enciérrese en su cuarto y ore a Dios en su idioma materno. Porque dice Rabbi Nachman, en esta época nosotros no estábamos acostumbrados a hablar en hebreo. El idioma que hablamos es el hebreo, el idioma de los países donde los judíos están. Si están en Ucrania, hablan ucraniano o ruso. Si están en Portugal, hablan portugués. Si están en China, hablan chino. Si están en Siria, hablan árabe, no hebreo. Entonces Rabbi Nachman dice, rézale a Dios en tu idioma, porque rezar en hebreo, que es una lengua que no estamos acostumbrados a usar, el corazón no puede ir detrás de las palabras. Puedes repetir las palabras en hebreo, pero tú no entiendes nada. Entonces eso no va a cambiarte. La oración es para cambiar a la persona. La oración es para que el que está rezando sea transformado a través de las palabras que él mismo está diciendo. No es para Dios. Dios no necesita los rezos de nosotros. Dios es completo. No le hace falta nada. Los rezos son para nosotros mismos. Rezamos porque necesitamos algo y la oración está ahí para cambiarnos a nosotros mismos. Pero debemos de entender lo que leemos. Y esto lo explicaba también Maimónides y lo han explicado todos los rabinos. Maimónides decía que el que reza y no entiende lo que dice, pues como un mono que está repitiendo algo y pues no entiende nada. Mejor es rezar en su idioma, decía el Rambam. Y Rabbi Nachman está diciendo, si tu corazón no entiende lo que tú estás hablando, es como hablar ahí que parece que estás hablando no sé qué cosa, pues reza en tu idioma, en tu lengua materna, que es precisamente lo que tú entiendes y lo que va a transformar tu pensamiento, tu corazón, lo que te va a dar la conexión, la emuná. Y eso es lo más importante. Dice Rabbi Nachman, dedica 1 hora por lo menos, o más de 1 hora, 1 hora si puedes, todos los días, para dedicarte a la plegaria. Y sé que muchos de ustedes que me están viendo saben el poder que tiene la oración, el poder que tiene que uno pueda dedicar. Es verdad que a veces hay quien no tiene 1 hora, pero 5 minutos, aunque sea, todos podemos sacar para todos los días, varias veces en el día, no una vez y después me olvidé, no, varias veces en el día, aunque sea 5 minutos, todos podemos sacar para dar gracias a Dios, para reflexionar, para pensar en un versículo bíblico. Y la oración es verdad que es una ayuda tremenda, es una herramienta maravillosa en cualquier momento. Uno no puede fallar nunca de la oración, de la tefilá, de la plegaria. Y la oración de rodillas. Yo hablo por experiencia y sé que muchos de ustedes también, que estoy seguro que también practican este tipo de rezo de rodillas. ¿Cuándo fue la última vez que usted se arrodilló delante de Dios? Siga mi consejo y haga la prueba.
comience a orar a partir de hoy de rodillas delante de Dios. No estoy diciéndole que esté ahí de rodillas horas y horas y horas y con dolor en las piernas y pensando voy a aguantar el dolor, ese es el castigo. No, eso son tonterías. No hay que estar uno mismo infligiéndose. Como hace poco estaba conversando con una persona que vino a mis consultas privadas y esta persona, claro, venía de un sistema que, pues, que no tenía una guía, venía de otra tradición. Y esta persona me decía, es que he perdido el lugar espiritual que yo tenía, me decía esta persona. ¿Cómo puedo lograr esa conexión? Porque yo antes podía orar, podía ayunar 3 días seguidos, podía rezar y podía hacer no sé cuántas horas. Y ahora nada más puedo ayunar 10 horas, me decía esta persona. Nada más puedo ayunar 10 horas. Antes yo ayunaba 3 días y yo vigilias la noche entera y no sé qué. Le dije, sí, mire, me está diciendo que puede ayunar 10 horas. ¿Y usted cree que eso es poco? 10 horas es poco ayuno. ¿Usted cree que Dios se complace que usted esté matándose de hambre todos los días y con eso usted agrade a Dios? ¿De qué me sirve ayunar 3 días muriéndome de hambre y después ya seguí y me olvidé? O sea, es verdad que ha habido prácticas piadosas, pero eso no es necesario, todo ese tipo de cosas. Lo más prudente es que la persona, y más en estos tiempos que ya la gente no tiene ni fuerza para hacer ni un ayuno, es que cada cual haga lo que pueda. Que usted no tiene que matarse de hambre para que Dios lo apruebe de nada. El que tenga la fuerza y lo quiera hacer, que lo haga, maravilloso. Pero no es necesario y además sufrir, porque esa persona sufría, es que ya no puedo ayunar, pero usted cree que usted puede estar toda la semana, año tras año, ayunando todos los días, 3 y 4 días sin comer. Ningún ser humano aguanta eso. Entonces, ¿qué es lo más prudente? Hay que evitar los extremismos. Más prudente es tener cada día un momento o varios momentos en el día, a pasarme 3 días ayunando y después olvidarme de todo esto, o no tener la fuerza, o atormentarme de que no puedo. Eso es una espiritualidad un poco descontrolada. Sí que le digo que empiece a desarrollar el hábito de por lo menos 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que usted pueda, pero todos los días, en la mañana, al mediodía y en las noches, de rodillas, hablando con Dios, yo le aseguro que su vida se transforma. Y háblele de todo lo que le preocupa, de las deudas que usted tiene, de la enfermedad que tiene, háblele a Dios de quien está enamorado, hable de todo como usted conversaría con un amigo. Así dice Rabbi Nachman. Así hay que hablar con Hashem, como un hijo. De hecho, voy a seguir leyendo porque miren lo que dice Rabbi Nachman. Dice, en tu idioma materno expresas todos tus pensamientos a Dios, hablando desde tu corazón, y esto envuelve el arrepentimiento del pasado, peticiones, suplicaciones que empiezas a pedir que te van a acercar ciertamente a Dios en el futuro. Cada persona puede expresar sus propios pensamientos, cada uno según su nivel. Esta práctica es muy importante. Es el mejor consejo posible que incluye todas las cosas y que es beneficiosa para todos aquellos que están ahora mismo atravesando una separación de Dios, aquellos que están atravesando, le está faltando en su vida esa conexión con Dios, la plegaria. Y dice, si estás completamente removido o apartado de Dios, y dice, tienes que expresarle tus pensamientos. Y esto es lo que te va a traer de vuelta hacia Él. Rabbi Nachman no está diciendo, ve y habla de tus pensamientos al rabino, ve y confiesa, no. En judaísmo eso no existe. En el judaísmo no confesamos ni pecados a nadie, ni hablamos, no. El judío tiene una relación personal con Dios. En el judaísmo no existe. No existe ese concepto de que yo voy a confesarme con el pastor, ni con el rabino, ni con el imam, ni con el gurú, ni con nadie de esas personas. Usted se confiesa con Dios, usted habla con Dios. Nadie más tiene que estar metido en su vida y en sus asuntos privados. Si tiene un amigo, quiere un consejo, bueno, pero realmente es la oración privada de cada cual. La gente se lleva muchas decepciones en la vida y otra vez yo hablo estas cosas porque lo estoy viendo en la gente que viene a verme y me cuenta de sus problemas, precisamente de cómo ponen su confianza en otras personas cuando otra gente los defrauda, pues entonces dejan a Dios, lo cual es un disparate, porque si te apartas de Dios porque viste que aquel hizo algo que a ti que te hizo perder la fe, entonces nunca tuviste fe. Tu fe fue en la persona, nunca fue en Dios. Y esas son las cosas que no tienen sentido, ¿no? Son personas que piensan que tienen fe o que son creyentes, pero te das cuenta que en el momento
que dicen, estoy peleado con Dios, no quiero saber de Dios porque Dios me hizo esto, que Dios me traicionó, que todas las religiones son mentiras, que todos son ladrones, que todo no sé qué. No, señor, usted está fijándose en lo que hacen la gente. Si usted está basando su religión o su fe en un ser humano, pues claro que se va a desengañar y claro que se va a decepcionar. Pero uno escucha ese tipo de personas que están peleados con Dios y después se arreglan ellos mismos. Son es una fe un poco infantil, no es sólida, es una fe que la ponen en la gente. Porque si fuesen Dios, ¿en qué momento? O sea, es imposible que la divinidad te falle, imposible que Dios no falle. La gente sí nos falla, los seres humanos fallamos unos a otros, porque somos imperfectos. Entonces esa gente que se decepciona, pues se decepciona de la gente y cosas que ven las religiones, pero eso no tiene que ver que uno pierda la fe en Dios, porque Dios no tiene que ver con religión ni con lo que haga nadie. El que tenga su fe pensando en otro y ve que el otro, que ese que en él pensaba, lo defraudó y ahora ya no cree en Dios porque mira lo que hizo fulanito, pues usted nunca creyó en Dios y nunca tuvo fe. Esa es la verdad. Entonces esas son cosas que el que tiene fe de verdad no necesita ni de religión, ni de persona, ni de nadie. Es una conexión con la divinidad. Entonces, la mayoría de la gente no está en ese nivel porque la mayoría de la gente tiene que ir a lugares y tal, no sé, y seguir, y está muy bien, uno siempre aprende de otros, pero si usted basa toda su fe en un ser humano, en un momento lo puede decepcionar. En el caso de Rabbi Nachman, dice, acércate a Dios en la tefilá, en la plegaria. Dice, muchos grandes y famosos adikim dijeron que la única manera de lograr este gran nivel es a través de la práctica del aislamiento, de la plegaria en aislamiento. O sea, si tienes sabiduría, vas a entender la importancia de esta práctica, cómo puede levantarte alto y alto. Y esta práctica individual también puede ser grande y pequeña, o sea, puede ser practicada por gente grandes y pequeños. Cualquiera puede observar esta práctica y alcanzar grandes niveles. O sea, la práctica de la oración privada, en soledad, en aislamiento, en tu casa, en tu habitación, en un bosque cercano, en un parque, es que estés a solas con la divinidad, hablando con Dios en los campos. Los Hasidim practican mucho esto. Pero realmente esto no es que los Hasidim lo inventaron. Esto está desde la época bíblica. En la época vemos que Eliyahu, se iba al desierto, lugares solos, a hablar con Dios. Cuando vemos, por ejemplo, en el Talmud o en el Zohar, vemos que los Hasidim y Rabbi Shimon Bar Yochai se iban a los campos por toda la Galilea, por Israel, a la oración. Cuando vemos en el siglo XVI, antes de que surgiera el hasidismo, tenemos que la práctica de los cabalistas de Safed era precisamente recibir el Shabbat en los campos. Yo he tenido la suerte y la bendición de recibir el Shabbat en Safed muchas veces en Israel, en Galilea. Y así, uno sale a los campos a recibir a la novia, que es el Shabbat. Y por todo Israel, cuando llega el día de Shabbat, vemos en muchos lugares. Yo lo practiqué muchas veces en Harnof, en Jerusalén, donde yo vivía. En los campos uno sale a recibir al día de Shabbat. O sea, es la práctica de la plegaria en soledad o en Ibodedut en los campos. Y esta práctica después la tomaron los hasídicos y la han hecho como un poco universal, pero ya existía en el mundo judío. Dice Rabbi Nachman de Breslev, muchas oraciones y súplicas y peticiones ya están compuestas. O sea, como el Sidur, por ejemplo, el libro de los rezos, ya está compuesto. O los salmos. Sin embargo, dice Rabbi Nachman, los denunciadores y destrucciones y destructores ya las conocen. ¿Quiénes son los denunciadores y destructores? Los demonios o los espíritus que están ahí colocados para detener las oraciones de las personas. Por si no sabía eso, hay fuerzas espirituales que están colocadas para detener las oraciones y que las oraciones no suban. Y por eso es que hay mucha gente que quiere orar y le cuesta. No tiene fuerza para orar. Están cansados, están agotados, no saben, le duele la cabeza, están acostados. Esas son energías que tienen a la persona abajo para que la plegaria no suba. Ahora, la gente diría, ay, qué malos, son los demonios malvados. No, son fuerzas que están colocadas por la divinidad, porque para uno tener un mérito, usted cree que las cosas son fáciles. Es que el hecho de nacer ya es difícil. Usted no ve los bebés que nacen y dando gritos. El hecho de nacer ya es difícil. El parto ya es difícil, con dolores, con dificultad. No hay seguridad de que va a nacer ni con vida el niño o que la madre pueda salvarse.
Entonces, en el mundo espiritual es igual. Hay dificultad, le ponen a uno dificultad para uno ascender, pero no porque sea malo, es porque eso es lo que hace crecer a uno. Si todo lo fuera fácil, todo el mundo hiciera las cosas, ¿qué mérito hay en eso? Pero el que se esforzó, el que logró, el que batalló, ese es el que todo el mundo sigue con fe. El que uno ve la fe de una persona, ¿cuál es el que tiene fe? El que uno ve que es un guerrero, que está luchando con emuná, con fe, a la hora que sea, se levanta en oración, en plegaria, en tefilá. Y todo el mundo sigue a esa persona, a ese maestro, le entusiasma, le motiva. ¿Por qué? Porque sabe que llegar a ese nivel espiritual costó esfuerzo, no es fácil, no es sencillo. Entonces, la dificultad está ahí, pero no es porque sea malo, es porque ahí es donde está el mérito. Siempre lo digo, el mundo espiritual es la lucha entre la materia y el espíritu, que es como una relación de amor, básicamente, ¿no? Como la pareja. El hombre que está enamorando a la chica. ¿Usted cree que la chica se va a regalar así de fácil al hombre? Le va a poner oposición. El hombre que no entienda que ese es el juego de la vida y que ella se le va a poner difícil y que le va a hacer como que no lo quiere y le dice que no y lo rechaza y le hace la vida imposible para ver si es que es verdad que él está interesado en ella, y cuando él le demuestre a ella que de verdad él va a luchar y que vale la pena, entonces se dan las cosas. Pero en el momento en que una mujer le diga a un hombre y le ponga ella se haga la de rogar y el hombre flaquee porque, no sé, qué sé yo, que no quiero decir una ofensa, pero a que el hombre sea un débil, de que ya le dijeron que no y se fue para la casa a llorar y no insistió y no hizo lo que tenía que hacer, pues no va a lograr nada. Pero en el momento en que él siguió insistiendo y enamorando a la chica, eventualmente hay la unión. Entonces, el mundo espiritual es lo mismo. ¿Usted cree que es fácil? No, hay que insistir, hay que levantarse, hay que orar. A veces estamos cansados y volvemos y seguimos. Y hay veces que podemos orar más tiempo y estudiar, pero otros días no tenemos fuerza y estamos cansados y hay que hacer lo que se pueda. Y hay un día que podemos leer un libro y hay días que no tenemos ganas de leer. Hay días que oramos media hora y días que nada más puedo 5 minutos. Pero el punto es no rendirse y que hay que entender que es normal. Hasta que eventualmente uno se disciplina y ya no importa que si tengo ganas o no tengo ganas, usted lleva el cuerpo disciplinado. Y esa es la persona que se convierte en una potencia espiritual, en un gran sadik, en uno de esas grandes que usted ve, que es como es un poste, es un cimiento, es una columna. Pero usted cree que eso es fácil. No, pero ¿dónde está el mérito? Ahí está el mérito. Entonces Rabbi Nachman está diciendo precisamente esto. Y dice que esta es la manera de ascender. Ahora, Rabbi Nachman dice algo muy interesante, porque Rabbi Nachman otra vez va por el lado más suave, ¿no? Rabbi Nachman dice, muchas oraciones, súplicas y peticiones ya están compuestas, como la de los rezos, el Sidur, ¿verdad? Los rezos que hacemos en el Sidur ya están compuestos, nada más hay que leerlo del libro. Sin embargo, los denunciadores y destructores ya las conocen. El Satán ya conoce los rezos que usted hace. Si usted lo que hace es repetir los rezos, ya se lo saben. Y dice, y ellos se ponen en emboscada para emboscar estas oraciones, porque ya las conocen. La persona viene y solamente repite lo mismo. Bueno, pues ya te conocen. Esa oración no emana del corazón. Pero Rabbi Nachman dice, puedes viajar por un camino que ya es conocido y es conocido a todos, donde ya los bandidos, ladrones, asesinos se conocen también ese camino y te están esperando en una emboscada. O puedes crear tu propio camino donde nadie ha transitado y los ladrones no lo conocen. Lo mismo es el caso de la oración. Tus oraciones personales delante de Dios son como un camino nuevo. Ellas son oraciones que han sido compuestas de tu corazón. Son espontáneas, naturales. Y por tanto se pueden expresar por primera vez. Por lo tanto, ningún denunciador puede estar en emboscada a esas oraciones que tú haces. Lo que es más, tienes que tener mucho cuidado, además de decir las oraciones regulares en la sinagoga, dice Rabbi Nachman. Rabbi Nachman está diciendo, yo no estoy diciendo que no hagan los rezos de la sinagoga, estoy diciendo, haz eso, pero también haz con los de tu corazón. Habla en tu idioma.
Y él pone el ejemplo, ¿no? Lo mismo que una persona va por un camino y por ese camino va todo el mundo, pero también los ladrones, los asesinos que asaltan, saben también el camino y se ponen en emboscada a ver a quién pueden asaltar que pase por ese camino. Pero el que va por un camino nuevo, que nadie nunca ha transitado, es muy difícil que lo atrapen porque nadie lo conoce ese camino. De la misma manera, las oraciones que usted las repite, como las que están en los libros, dice Rabbi Nachman, está bien, hay que hacerlas. Pero tienes que saber que esas oraciones están fuerzas espirituales como en emboscada, esperando atrapar esas oraciones o denunciarte. Mira fulano lo que está haciendo, ese que está orando pidiendo por eso, pero si mira con qué mérito está pidiendo fulano con todo lo que está haciendo. Entonces te ponen en emboscada, te pueden poner trampas para que tu oración no suba. Pero Rabbi Nachman dice, si tú oras de tu corazón y de manera espontánea, esa es una oración que nadie conoce ese camino. No hay quien la pueda detener porque nace de tu corazón, de tu energía, de tu neshama, de tu alma que está conectándose con Dios. Así que es muy difícil, por no decir imposible, que pueda detenerla. Y por eso dicen los sabios, no hay una oración más importante o más elevada que la oración del corazón. La oración del corazón es mucho más grande que las oraciones del Sidur. La oración del corazón, dicen los rabinos, los mekubalim, que es mucho más grande que la oración que rezamos en el Sidur y hacemos en la sinagoga. La oración del corazón no hay quien pueda con esa, porque es auténtica. No es que usted no está repitiendo lo que otro ya escribió, no, usted está hablando de su corazón, expresándole a Dios con sus palabras, como si son las más simples, no importa, son desde la honestidad de su alma, y esas oraciones llegan directa a la divinidad. No hay quien las detenga, son escuchadas. Entonces, Rabbi Nachman dice, practica esas prácticas, de esas oraciones. Dice Rabbi Nachman, tienes que saber que Dios es grande y que está por encima de todos los demás. El rey David dijo, yo conozco, yo solo, por la visión de la grandeza de Dios no puede ser compartida. Dice acá, tú puedes tener una visión, pero ni siquiera tú mismo puedes compartirla. Hoy puedes ser inspirado y ver una nueva luz, pero mañana no vas a ser capaz de comunicarla, incluso a ti misma. Yo sé, así como soy ahora, la visión no puede ser traída de vuelta. ¿Qué quiere decir esto? Y sigue diciendo, esta percepción de Dios no puede ser comunicada y es tan elevada y tan alta que las palabras no pueden expresarla. Hay veces que uno está tan inspirado, uno recibe como un flujo de espíritu, Ruach HaKodesh, que uno quiere expresar verdades espirituales y ora a Dios con una fe, con una emuná, de una manera tan grande que eso no se repite más. Estoy seguro que a usted le ha pasado. Que usted ha habido momentos en su vida en que usted ora a Dios con una fuerza, con un poder, con un fuego, con una energía. Y fue ahí, en el momento. Pero eso es muy difícil repetirlo. No digo que no se repita, se puede repetir pero nunca va a ser igual. Se puede repetir, sí, otra oración con ese fuego, con ese fulgor, pero cada experiencia no es igual que la otra, es diferente. Y lo que hay veces que uno quiere expresar grandes verdades y no se pueden expresar con palabras. Por eso es que hay veces que se expresan a través del movimiento. Usted no ha visto en las comunidades judías, mucha gente cuando ora haciendo el movimiento con el cuerpo, así. Cuando la gente ora así, moviéndose, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque lo que llevan por dentro es una energía tan grande que las palabras no pueden expresarla. Y el cuerpo tiene que moverse, hasta el cuerpo, porque no solamente con palabras, hasta con el cuerpo podemos orar. Hasta con el cuerpo podemos alabar a Dios, con nuestro cuerpo. O sea, que el espíritu y el cuerpo están enfrascados en la alabanza divina. Y por eso es que en las comunidades judías, a veces yo lo he hecho, a otras veces no, porque los sefaradim no oramos así. Así oran los ashkenazim. Aunque hay sefaradim que han cogido esa práctica de orar moviéndose así, pero ninguno de los hajamim sefardíes oran así. Y cuando uno va a una sinagoga sefaradí de verdad, nadie ora así. Sí que es verdad que cuando hay sefaradim, y yo me he incluido muchas veces, cuando he estado en sinagogas ashkenazi, la gente se mueve y muchas veces yo me he movido porque he sentido la necesidad de expresarme también con mi cuerpo. Pero bueno, es verdad que los sefaradim no oramos de esa manera, sino que estamos fijos. Los sefaradim oramos así. Usamos las manos, como dice Rambam, Maimónides. Cruzamos las manos como un siervo delante de Dios y la mano derecha siempre va
sobre la mano izquierda y es como y cruzamos, ponemos los pies unidos y estamos así como un siervo que está delante del rey y listo, dime que estoy escuchando. Te lo he visto en las películas, como el siervo se para ante el rey, del emperador, en los tiempos de antes mayormente, y oramos de esta manera, y el siervo está así, el rey está hablando y el siervo está en una esquinita ahí sentado, de pie, perdón, y está escuchando a la orden del rey, con los brazos cruzados, listo para escuchar la orden que el amo tiene que decir. Entonces los sefaradín oramos así, nos ponemos así, los brazos cruzados, y estamos escuchando, ¿no? Es como el siervo que está delante del rey, esperando la orden del rey a ver qué nos dice. Pero los Ashkenazi no, los Ashkenazi oran así y se mueven. Y yo he visto, porque ellos también tienen su manera de hablar hebreo, que es diferente. Tienen sus acentos. No hablan, no rezan igual. Hablan un hebreo también extraño. No hay quien entienda ese hebreo porque es mezclado con yiddish y con cosas extrañas. Y yo he visto, ellos oran con una pasión, oran así y hacen así, mueven las manos, y forman un ruido y hacen un montón de... Están conectados en la tefilá. A veces uno va al cótel, al muro de las lamentaciones, y hay unos hasidim que están orando y hacen ruido y mueven los brazos y están sacudiéndose. O sea, porque hay una pasión ahí. Y esa es la belleza del mundo judío. Nadie es igual, nadie tiene que estar todo encabezado en un molde. No, usted exprese su alma. Los sefaradim lo hacemos de una manera, los ashkenazim de otra, los teimanim de otra, cada cual con lo suyo. Y eso es lo hermoso, que nadie está obligado a seguir una regla de nada. Lo que tu alma te diga en la comunidad a la que tú pertenezcas, pues bueno, cada cual lo hace en su manera. Lo que el alma es la que tiene que hablar. No es imitar, es estar copiando lo que aquel hizo y aquel repitió. No, lo que tu alma sintió en ese momento. Entonces los hasidim es moviéndose y cuando no empiezan a bailar. Yo he ido recuerdo que, a ver dónde fue que, bueno, he ido a muchos Kabbalah Shabbat, que es la recepción del Shabbat de las comunidades de Breslev, tanto en Jerusalén como o sea, por muchas partes de Israel he ido a las sinagogas de Breslev, que son famosas, y ninguna es igual, aún siendo de Breslev. Y llega un momento en el medio de la tefilá que empiezan a bailar y se empiezan a coger de las manos y hacen un círculo alrededor de la tevá, o sea, y empiezan a bailar y tal. Entonces, cada costumbre es diferente en las comunidades. Y en el mundo judío están también los seguidores de Rabbi Shlomo Carlebach, que eso es otra cosa. Y tocan también guitarra algunos. Y bueno, cada comunidad es única. Eso es lo hermoso del mundo judío. Es muy variado. Y cada cual tiene su forma. Al final todo el mundo somos judíos, vamos a la sinagoga de cada cual, no estamos separados. Pero sí que es muy rico en variedad de minhagim, se llama eso. Entonces, los hasidim de Breslev así son. Entonces, sigue diciendo Rabbi Nachman. Llevamos una hora, voy a seguir leyendo un poco y después vamos a tomar algunas preguntas. Hay aquí muchas enseñanzas muy buenas de la vida de Rabbi Nachman, de las enseñanzas de Rabbi Nachman, que la verdad que sí vale la pena compartirlas. Aquí dice algo muy importante de Rabbi Nachman, de la Teshuvah. Dice, puedes caer a los lugares más bajos. Hasbe Shalom, Dios no lo quiera. Pero no importa cuán bajo hayas caído, está prohibido que te rindas. Está prohibido renunciar a la esperanza. El arrepentimiento es mucho mayor que la Torá. Y no hay por lo tanto lugar para la desesperación. Si tú eres digno, incluso en tus pecados más o peores, puedes cambiar, arrepentirte y hacer el bien. Se nos ha enseñado que incluso los pecados pueden ser transformados en virtudes. Incluso en tus caídas y faltas puedes ser traído de vuelta hacia Dios, porque nada está más allá del poder de su poder. Y lo más importante es nunca rendirse, pero continuar clamando, llorando hacia Dios. Nunca rendirse, dice Rabbi Nachman de Breslev. Esto es maravilloso porque Rabbi Nachman está diciendo prohibido rendirse, prohibido perder la esperanza.
Dice, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto hayas pecado, no importa lo desgraciado que hayas vivido, no importa cuánto hayas ofendido a Dios a propósito, porque hay gente que quiere ofender a Dios a propósito, no importa lo cruel y lo más bajo que hayas caído, prohibido, así dice, prohibido perder la esperanza. No importa el tipo de pecados que hayas hecho, el mundo te va a condenar, sin duda. La gente no perdona, no importa que seas religioso, te lo sacan por atrás. Te dicen, mira, fulanito, mira lo que he hecho. Ahora se hace el que es espiritual. Se hace el religioso ahora, el espiritual. Se andaba, mira todo lo que hacía. Y entonces, por eso, ustedes han notado algo muy importante. Rabbi Nachman está hablando de la conexión con Dios. Olvídate lo que diga la gente. Y dice, no importa lo que hayas hecho, lo peor, lo más bajo que tú hayas caído, prohibido rendirse, prohibido perder la esperanza. Porque dice, los pecados más grandes pueden ser transformados en virtudes. Y eso es un concepto que tenemos en el judaísmo. Una persona que se ha arrepentido de verdad y Dios te perdonó. ¿Quién es ningún ser humano para que venga a sacarte en falta lo que tú hayas hecho en el pasado? Si eso está perdonado. Si de verdad entendemos que en Rosh Hashanah se juzga y en Yom Kippur se obtiene el perdón. Ya, señores, un año nuevo. Y usted de verdad se arrepintió. No de boca para afuera, no, de verdad se arrepintió. ¿Por qué cargar con algo que usted hizo hace 5, 10 años, no sé qué tiempo? Si usted de verdad cree que en Yom Kippur hubo capará, ¿qué hace usted arrastrando? No, que yo que hice tal cosa. Entonces usted no cree en el perdón de Dios, ni cree en ninguna de la observancia. Eso es otra cosa muy importante. Muchas veces Dios te ha perdonado. Sin embargo, usted sigue arrastrando la transgresión o el pecado. Si Hashem te ha perdonado, ¿qué tú haces todavía cargando ese bulto, ese peso en tus espaldas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué atormentarse y sufrir por una cosa que ya Hashem lo ha borrado? Y usted quiere empeñarse en recordárselo. No, yo me tengo que recordar a mí mismo lo pecador que soy. Tengo que recordarme que soy un pecador. ¿Por qué? Y eso yo me lo encuentro muchas veces, tristemente, con los hermanos cristianos que vienen y es arrastrándose una culpa. ¿Por qué? ¿Por qué pinchar todo el tiempo en la culpa que yo soy tan bajo y que no merezco nada? Yo no veo eso en el mundo judío. No lo veo. Eso no existe. Llegó Rosh Hashanah, llegó Yom Kippur, ya está. Hicimos Teshuvah. Adelante, Simcha Gedolá. Mucha alegría ahora y a festejar. Hashem me ha perdonado. Entonces, no hay que atormentarse. La culpa no deja avanzar a las personas. La culpa estanca a la gente. La culpa enferma. La culpa no deja que una persona sea feliz. Entonces, hay que ser consciente de esto. Dice Rabbi Nachman, hasta los peores pecados pueden ser transformados en bien. Dice, no importa tus caídas y tus faltas, siempre puedes regresar a Dios. Siempre puedes regresar a Dios. Dicen los Jajamim que antes de que una de las cosas que fueron creadas antes de que el mundo fuese creado, dicen que hay de 7 a 10 cosas que fueron creadas antes de que Dios creara el mundo. Y una de las cosas que Dios creó fue la Teshuvah. Antes de que se creara el concepto de pecado, se creó lo que se llama Teshuvah, que es la puerta para rectificar eso. O sea, que antes de que apareciese la caída, ya estaba la puerta para solucionarlo. Ya Hashem tenía ahí la puerta para solucionarlo. Hashem está diciéndonos claramente, la puerta de la Teshuvah está. Es decisión de la persona. O haces Teshuvah y suelta esa carga, suelta esa culpa. O bueno, lleva la carga y la culpa siempre. Eso es decisión de la gente. Hay gente que lleva toda una vida una carga. ¿Por qué? Dice Hashem, la Teshuvah está abierta. Y el que hace Teshuvah sincera es perdonado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llevar una carga? Y lo peor, hay gente que no solamente lleva la carga de ellos, llevan la carga del amigo, del vecino, del padre, del primo y de todos los ancestros. Hay gente que están sufriendo y llevando las cargas que no son de ellos. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Quién le pone esa idea en la cabeza? Eso no existe en el mundo judío, no existe. No existe. Hay grandes cosas en el mundo judío que nosotros no hablamos.
Usted no va a ver un judío que hable todo el tiempo ni de pecado, eso no se escucha. Sí que es verdad que está ahí, porque en los rezos diarios es verdad. Hacemos el vidui, que es el perdón. Pedimos a Hashem perdón por la falta 3 veces al día y por la noche antes de dormir. Pero no lo hacemos de una manera de que, no, si ya yo pedí perdón hoy, ya está, suelta, déjaselo a Hashem. ¿Qué haces tú todavía jalando? Es como que la gente está jalando por un lado y Dios por el otro la cuerda, y la gente que no, dame mis pecados. ¿Qué es eso? Dame mi culpa. Y yo veo y percibo en la sociedad hispana la gente así, arrastrando culpas y no quieren soltarla. Y lo que es más, quieren cargar con los demás también. La falta de la otra gente también. Y se pasan la vida y después dicen, pero ¿y por qué no soy feliz? Qué injusta es la vida, no soy feliz. Pero usted se ha puesto a pensar que usted está arrastrando cosas que no tienen ni que ver con usted. Y hay gente que se ha muerto y los descendientes siguen cargando con aquello porque le han enseñado que hay que redimir a los ancestros, hay que salvar a los ancestros. Señores, los muertos están muertos, déjalos muertos en su camino. Encárguese de usted y su vida. No esté cargando con cosas que no van. Dice Rabbi Nachman de Breslev, no importa lo que hayamos hecho, no importa cuán bajo hayamos caído, siempre podemos regresar a Hashem en Teshuvah. Dice, aquí está, dice, prohibido perder la fe. Nunca rendirse. Aquí le dice, lo más importante es nunca rendirse, sino continuar clamando, llorando hacia Dios. Hay veces que es difícil, una enfermedad terminal, una deuda muy grande, un problema económico, gente que está desesperada porque se siente sola, tienen miedo a la soledad, gente que no tienen pareja, gente que tienen una deuda económica, gente que están en la cárcel, gente que están en una enfermedad terrible, o sea, gente que está pasando por muchas cosas. Y dice Rabbi Nachman de Breslev, alguien diría, bueno, es muy fácil para él decirlo, porque Rabbi Nachman tuvo una vida fácil. Él bien que puede decir que nunca tienen la toalla, que mantengan la fe, pero esto es porque él no vivió. Eso no es lo que estamos viendo. ¿Usted cree que Rabbi Nachman lo estamos viendo desde que nació, de un pueblo a otro mudándose? Lo botaron de un lugar para otro. En las mismas comunidades judías lo perseguían, lo querían expulsar de la comunidad judía. Se le murió el hijo, lo botó el suegro de la casa. Se enfermó de tuberculosis y murió de tuberculosis. Y hasta el último día dijo nunca perder la esperanza, nunca dejar de orar a Dios. O sea, pasó de todo, hambre, miseria, se quedó sin casa, se le murieron los hijos, enfermedad, murió enfermo, se murió, dificultades, humillaciones, le levantaron mentiras, calumnias, lo difamaron. Como decimos el refrán popular, lavado, planchado y tendido. No sé si se hace el refrán. Y esta persona que pasó todo esto en su vida está diciendo nunca perder la fe, prohibido rendirse, hasta el último instante clamar a Dios y orar, nunca rendirse. Una persona que sabe que tenía tuberculosis y que iba a morir. No se podía hacer nada más. No se podía hacer nada más. Sin embargo, hasta el último momento estuvo clamando, orando y pidiendo a Hashem. Nunca rendirse. Nunca. Prohibido rendirse, decía Rabbi Nachman. Nunca desesperarse, nunca perder la esperanza. Nunca. La fe es todo. Sin la emuná no hay nada. No importa cuán bajo hayamos caído, siempre podemos volver a Hashem. En medio de la dificultad estamos siendo purificados. En medio de la dificultad se va a demostrar de que estamos hechos de verdad. En medio de la dificultad se va a demostrar si de verdad tenemos fe. En medio de la dificultad se va a demostrar si de verdad somos creyentes. Cuando todo va bien es fácil decir soy creyente, es fácil decir yo oro, yo creo. Pero cuando viene la dificultad, la enfermedad, la escasez, perdiste el trabajo, te cerraron la empresa, te quedaste en deuda, te están persiguiendo. A ver ahí. Vamos a ver ahí quién demuestra que de verdad es creyente, yo creo en Dios ahí. O es de esa gente que cuando ve la dificultad se pone bravo con Dios y dice, Dios me dejó, Dios me traicionó, o sea, no quiero saber de Dios, me engañó. Bueno, por eso digo,
Ahí es donde se va a saber quién es de verdad. Pero la única manera de saberse es cuando pasamos por esas cosas. Las cosas van bien, todo el mundo puede decir. Pero Hashem, el mundo espiritual no es bobo. Nos van a probar. Nos están probando a todos. A todos. No hay un ser humano. Hay un ojo que lo está viendo todo. Se está anotando todo. Todo lo que hagamos se está anotando. Y esto es muy importante. En medio de la dificultad, porque a todos se nos va a probar. Si usted ve que le está yendo bien en la vida, dé gracias a Dios. Gracias a Hashem, si las cosas están yéndole bien. Pero tenga la seguridad que un día lo va a visitar la enfermedad, lo va a visitar la escasez, lo va a visitar la carencia, lo va a visitar la muerte, lo va a visitar el dolor. Y ahí se va a demostrar si de verdad ahí hay emuná, si hay confianza, si hay entendimiento. O simplemente como la gente que cuando viene la dificultad, bueno, pues ya no creo en Dios, no creo en nadie. Ya se demostró de qué es lo que había de verdad ahí. Rabbi Nachman es alguien que pasó mucho, de un pueblo a otro, lo botaban de una ciudad para otra, enfermo, sin dinero, con una mujer, con hijos en la calle, se murió su hijo, humillaciones, expulsiones, de todo. Y dice Rabbi Nachman, nunca rendirse, nunca perder la esperanza, siempre clamar a Dios, siempre clamar a Hashem. Es una cosa increíble. Es algo increíble. Ese es el ejemplo que tenemos de Rabbi Nachman de Breslev. Rabbi Nachman era alguien que también estaba muy en conexión con los adelantos científicos de esa época, porque decía que él veía los descubrimientos científicos y los inventos, estamos hablando del siglo XVIII, como algo muy elevado. Decía que los descubrimientos científicos, decía Rabbi Nachman, eran inspiraciones y que nunca podrían haber sido descubiertos si no hubiera sido por eso, por esas inspiraciones, porque cuando el tiempo necesario llegaba, una idea era revelada en el mundo y por tanto hacía falta inspiración que se le daba al investigador desde lo alto. Y es a través de esto como el pensamiento entra en la mente y entonces es revelado. Para Rabbi Nachman, los descubrimientos científicos no eran más que revelaciones que Dios le está dando a los científicos, a los matemáticos, a los ingenieros, a los médicos, a los grandes científicos. Son ideas que vienen desde el mundo de lo alto y se le llega a las personas a través de la inspiración. Dice, muchas personas pudieron haber buscado las respuestas o esa idea, pero aún así no la hallaron. Solamente cuando el tiempo llegó, fue revelada, cuando la inspiración fue encontrada. Y es así, hay momentos en la historia en que ha habido grandes avances en la humanidad, en la ciencia, en la medicina. Y es que ha habido como épocas donde hay como un refulgir, una energía muy científica, ¿no? Hoy día, ahora con la inteligencia artificial también hay como algo, ¿no? Mucha tecnología. Dice Rabbi Nachman de Breslev, todos son ideas que ya existían desde lo alto, pero cuando llega el momento, el tiempo indicado, son reveladas en el mundo. La mala inclinación, dice Rabbi Nachman, es como un burlador que está corriendo a través de una multitud y revelando manos unidas. Nadie conoce lo que tiene entre manos. Y las frota unas a otras como diciendo, nadie sabe lo que tengo entre manos. Así dice Rabbi Nachman, que es como la mala inclinación. Está como esperándonos a cada uno de nosotros para probarnos, para tentarnos, así como que trae siempre algo entre manos. No crea que el Yetzer Hará está descansando, el Satán no está descansando. Satán nos está todo el tiempo buscando. Cuando la gente cree que ya todo está tranquilito, la mala inclinación está así. Él no sabe lo que le tengo entre manos. Cree que está bien, ella cree que todo está bien. Usted no sabe lo que tengo entre manos. Y así dice Rabbi Nachman que está la mala inclinación haciendo. Cada uno imagina que lo que tiene entre manos es lo que más desea. Y todos corren detrás de este burlador. Entonces, cuando los ha engañado completamente, abre su mano y se da cuenta de que no hay nada, que está vacío. Y es cierto. ¿Cuántas veces no hemos corrido detrás de sueños, detrás de ilusiones, detrás de la seducción del burlador? Y cuando vamos, nos damos cuenta de que son sueños vacíos.
¿Cuántas veces hemos corrido detrás de precisamente, ¿no?, del Satán que nos está tentando? Mira lo que te ofrezco, mira lo que te ofrezco, y tiene la mano cerrada. Y la persona corre detrás, ¿no?, de la tentación. Y cuando abren la mano, está vacía. Y esto se puede ilustrar mucho, ¿no?, en los matrimonios, la tentación, ¿no? Lleva muchos años de casado, la mujer le pelea mucho, llega tarde a la casa, no traes dinero, se viene con los amigos, la mujer le pelea, no quiere lavar, no quiere cocinar, le mete sartén por la cabeza. Y el tipo está cansado de la mujer. O al revés, la mujer está cansada porque el marido llega y nada más mandando y que quiere que lo atiendan, quieren que le cocinen, no le da cariño a la mujer, no la besa, no le agradece, no tiene la bondosidad de hacerle un detalle. Pero viene el vecino o el amigo del trabajo y ese sí la atiende, a ese sí le dice, oye, qué bonito te ves hoy, mira, te traje unas rosas. Y la mujer empieza a comparar, ¿no? El marido peleón que cree que todo se lo merece, o este que me está, es como el que me trae entre manos algo, ¿no? O al revés, se lo pueden hacer al tipo, al hombre, ¿no? La mujer que no lo atiende, la mujer que le pelea, la mujer que le, claro, el que te conoce no te va a pasar la mano ni la toalla. El que te conoce te va a cantar las verdades en la cara. Y a la gente no le gusta eso. Entonces, los matrimonios se conocen muy bien. Usted no puede engañar a la mujer y al marido. ¿Y cómo se conocen? Le cantan las verdades en las caras a la gente y a la gente no le gusta. Entonces, el hombre lo enamoran por ahí, le están poniendo una trampa, ¿no? Como la Yetzirah, la trampa que te ponen en la mano. Y si caes en esa trampa, te das cuenta que al final, cuando corriste detrás de eso que te ofrecían, estaba vacío. Era una trampa, no había nada. Fue un engaño que te costó tu tranquilidad, tu matrimonio, tus hijos, tu unidad, dinero, tiempo, divorcio, abogado, un montón de cosas. ¿Por qué? Porque se corrió detrás de la trampa que puso la Yetzirah, que pensaste que había algo, ¿no? Y estaba vacío. Fue una trampa, fue un engaño. Y esto es un ejemplo, pero se pueden poner muchos ejemplos, ¿no? Cuántas seducciones a un proyecto, un negocio, una empresa, ¿no? Lo sé, tantas cosas. La gente va detrás de ilusiones, que al final son ilusiones vacías. Y es la Yetzirah que dice que está esperando siempre. Dice, lo mismo es verdadero del malvado, dice, que engaña al mundo. Los engaña a todos a que lo sigan, dice Rabbi Nachman. La gente cree que sus manos contienen lo que más desean, pero al final cuando lo abren está vacía y su deseo nunca es llenado, porque después la gente cuando hace lo que no debería se queda vacío. No, la transgresión solamente te da placer en el instante. Después ya no hay satisfacción. Después arrepentimiento, llorar, bueno, lo siento, perdóname. Imagínate. Dice, los placeres del mundo son como un rayo de sol en la oscuridad. Pueden parecer sólidos, pero aquel que trata de atraparlos se encuentra que no hay nada en sus manos. Lo mismo es cierto de todos los deseos de este mundo. Como ese rayito de sol que tú quieres atraparlo, no lo vas a coger. Parece que es sólido, hay algo ahí, dorado, alumbra, te encandila, te pone el reflejo, pero al final cuando lo vas a atrapar no hay nada. Entonces, dice el texto dice Rabbi Nachman de Breslev, los deseos de este mundo son así, trampas, ilusiones. Todo es una ilusión realmente, y con esto voy a hacer ya una pausa, llevamos 1 hora y 20 minutos. Y esto es nada, hay mucho más acá. Yo creo que después voy a hacer otro vídeo. Esto da para hacer varios vídeos, lo menos 2 o 3 vídeos más sobre las enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslev. Me parecen muy interesantes. Vamos a dejarlo aquí para tomar ahora algunas preguntas de la audiencia. Pero es para que tengan un entendimiento aquellas personas que o no son judías, o si eres judío y eres hasídico, y bueno, pues es un recordatorio de estas enseñanzas. Y si no has escuchado del hasidismo, pues ahora estás acercándote a escuchar un poco las enseñanzas de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman está hablándonos en lo cotidiano. Ustedes se están dando cuenta en las enseñanzas de Rabbi Nachman que por ningún lado está hablando de Ein Sof, ni de árbol de la vida, ni de Sefirot, ni que si los ángeles, que si... No, Rabbi Nachman no, olvidémonos de eso. Rabbi Nachman esa es la diferencia entre los hasídicos y la Kabbalah.
Ellos hablan también de cábala, porque detrás de eso hay muchas enseñanzas cabalísticas, pero los Hasidim no, vamos a poner los pies en la tierra. Estas son las cosas que tienen que ver aquí con la existencia humana, con las relaciones humanas, con la psicología humana, con el sufrimiento del ser humano. Esto es lo que nos acontece a nosotros en el día a día. Cuando una gente está llorando porque se le murió un hijo, se le murió un familiar, ¿qué le vas a decir? Ah, estudia el árbol de la vida y la sefirot y piensa en la sefirá, en la sefirot. Usted no le puede decir eso, pero sí puede conversarle y de platicarle con lo que Rabbi Nachman nos está diciendo, porque está hablándonos de las cosas que padecemos todos. Y esa es la diferencia entre los Hasidim. Es verdad, hay grupos de hasídicos que sí tienen enseñanzas profundas de la Cábala. Por ejemplo, en Chabad hay enseñanzas profundas. Rabbi Nachman también tiene algunas, pero el hasidismo es diferente. Nos habla en el día a día, es muy humano, como decía. Por eso él decía, Lev Basar, un corazón de carne. Eso es Breslev. Entonces, no es hablar que si la Sefirot, que si los Olamim, que si los mundos, que si los nombres de Dios, que para los Hasidim ellos no pierden el tiempo en eso. ¿De qué me sirve andar hablando que si los ángeles, que si el Ensof, que a mí no me hables de Ensof, ni me hables de ángeles, ni me hagas perder el tiempo? A mí háblame del ser humano. Háblame de lo que estoy viviendo, que es el sufrimiento, cómo yo puedo superar eso, cómo puedo conectar con Dios, cómo puedo orar, cómo puedo ser mejor persona, cómo puedo levantarme después de la transgresión, cómo puedo levantarme después de que he caído muy bajo, cómo puedo levantarme después de que mis familiares me condenan, que mis amigos me rechazan. Como Rabbi Nachman, que vivió muchas de estas cosas. De eso nos habla Rabbi Nachman, de la vida. Y eso es lo que vieron los Hasidim. Los Hasidim son muy prácticos en ese sentido. No andan con mucha teoría. Que si Metatron, eso no interesa Metatron. Cuando hay una muerte, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación, ¿qué le vas a decir? Metatron. Los Hasidim hablan al Neshama, hablan al alma, por eso ellos no quieren saber de libros, ni de cábala, ni de esas cosas. Sí que es verdad que, como todo, ¿no? Tienen libros, porque una vez que se murieron sus maestros, hay que escribir para que no se pierdan las enseñanzas de esos sabios. Y se han escrito libros, obviamente, para preservar las enseñanzas, pero el concepto es que los Hasidim se mantienen sin mucho enredo, lo de ellos es puro, con conexión con Hashem. Y la existencia, el enfoque es en este mundo, es en traer a Dios aquí, en este mundo, es cambiar aquí este mundo, porque aquí lo estamos viviendo. Aquí nacemos y aquí tenemos nuestra existencia, pues hay que esforzarse por transformar este mundo, por traer la espiritualidad a este mundo. No es andar pensando que voy a hacer una meditación para ver a la Merkabah, que si la Merkabah con la rueda, que me interesa la Merkabah con la rueda ni con ningún ángeles. Eso es idea de vamos a subir, ¿para qué? Vamos a subir a ningún lado. Si después andamos con hambre, con la barriga vacía, con las cabezas media malas. Los Hasidim andan con los pies en la tierra. Los Hasidim traen a Dios a la tierra. Los cabalistas antiguos es todo subir a Dios arriba. Los Hasidim dijeron, no, aquí no hay que subir. Dios es el que tiene que bajar a la tierra. Es traer la espiritualidad a la tierra. Esa es la diferencia entre la Kabbalah y los hasídicos. La Kabbalah es todas las experiencias, subir el mundo espiritual. Como un poco huir de la materia. Los Hasidim dijeron, no. A Dios lo vamos a traer a la materia. A la espiritualidad hay que traer a la materia. Cuando hay, precisamente ahí, cuando hay carencia, cuando hay enfermedad, cuando hay dificultad, cuando hay humillación, cuando hay persecución, ahí es cuando tenemos que hablar de la espiritualidad, ahí es cuando tenemos que hablar de Dios, ahí es donde hay que buscar las técnicas para conectar con Hashem, ahí es cuando hay que buscar cómo consolar al que está llorando, el que está de duelo, el que está en una dificultad, cómo yo ayudo a mi prójimo. No diciéndole vamos a hacer una meditación para subir a hablar con Metatron. ¿Eso para qué me sirve a mí? Un padre de familia que tiene un hijo enfermo, con hambre, con dificultad, ¿qué le vas a decir? Estudia la Sefirot. Los Hasidim son prácticos en ese sentido. No es, y me gusta hablar así porque otra vez yo no soy hasídico, pero quizás digo no soy hasídico y quizás sea más hasídico de lo que yo mismo quizás me doy cuenta. Tal vez sí lo soy. Yo pienso que sí, aunque diga que no. Porque, vuelvo a decir, ¿cómo no escuchar estas enseñanzas y no darte cuenta de que todos, de alguna manera, todos somos hasídicos? Porque ¿quién no se identifica con lo que yo acabo de leer? ¿Qué ser humano en esta tierra, más allá de religión? ¿Ustedes han escuchado que yo hablo de religión? ¿En algún momento Rabbi Nachman habló de religión? ¿No? Por ningún lado Rabbi Nachman habla de religión.
Cuando Rabbi Nachman está hablando, cualquier persona de la tierra, no importa la religión que usted tenga, estoy convencido que se ha identificado con lo que está diciendo Rabbi Nachman. En ningún lado habló de religión. Cuando Rabbi Nachman habla, la Neshama está hablando, el alma está hablando. Y la persona, no importa la religión que sea, estoy seguro que se identifica con lo que Rabbi Nachman está enseñando, con las enseñanzas hasídicas. Entonces, ¿cómo no sentirse hasídico también? ¿Cómo no sentirse un discípulo de Rabbi Nachman cuando uno se da cuenta que está hablándote a tu propia alma, a tu neshama? Y eso es lo maravilloso del hasidismo. Es lo maravilloso de estas enseñanzas. Y yo conozco personalmente muchos cabalistas que dicen, no estudie eso. No estudie eso que te confunde. Porque el momento que estudias esto, como decía ahorita, ¿de qué me sirve tanto nombre de Dios, Shemó? Vamos a rezar. No, olvidemos de eso, es aquí. Hay que transformar este mundo. Muchos cabalistas yo conozco que dicen, no estudia eso, que están confundidos esa gente. Pero bueno, esa es la belleza otra vez del mundo judío, la variedad del mundo judío. Hay para lo que cada cual desee. Usted quiere estudiar cábala, bueno, estudie cábala. A quien le gusta, bueno, pues quien le gusta el hasidismo, estudia hasidismo. Pero no es estudiar, es vivirlo, es transformarse, es tener las herramientas para lograr ese cambio, esa transformación de ser mejor padre, mejor hermano, mejor esposo, mejor esposa, mejor amigo, mejor ciudadano. Se trata simplemente de eso. No estamos hablando de una vida extraña, de andar como, no. Es la vida misma. Así de simple, pero profundamente conectado con Dios, con la espiritualidad y con la comunidad, porque tienen comunidades sólidas. Y esa es la belleza, vuelvo a que yo veo en las enseñanzas de la Hasidut. Y Rabbi Nachman de Breslev, sin duda alguna, es uno de los grandes sabios. Que el Zehut de la Neshama de Rabbi Nachman de Breslev sea de bendición para todos nosotros, Besat Hashem. Bueno, voy a hacer una pausa ahora y voy a tomar algunas preguntas de la audiencia. Quizás les decía en otro momento voy a hacer otro vídeo contando un poco más sobre las enseñanzas de Rabbi Nachman o tal vez de otro de los maestros hasídicos. Hay varios. No sin antes recordarles o invitarles nuevamente a la conferencia que voy a estar impartiendo este domingo 28 a las 2 de la tarde, hora de Miami. Voy a estar impartiendo una conferencia online por mi escuela, va a ser en vivo por Zoom, y que lleva como título OVNIs, Kabbalah y los misterios del Arca de la Alianza. En esa conferencia voy a estar revelando el punto de vista judío o la Kabbalah sobre el tema del fenómeno extraterrestre. No sencillamente diciendo esto existe o no existe, no. Yo simplemente voy a traer los textos, vamos a leer los manuscritos, vamos a traer las fuentes en el hebreo original y vamos a traducirlas al español. Voy a estar revelándoles, les decía, no solamente las referencias bíblicas, sino también lo que han dicho los comentaristas bíblicos. Voy a hablar acerca de las dos arcas. No era una sola arca de la alianza. Hay dos arcas. Y la segunda arca, la verdadera, que no es la que estaba en el templo ni la que los hijos de Israel llevaban en el hombro, esa no es la verdadera. La verdadera hacía cosas extrañas. Dicen que se levantaba, se desplazaba, tenía una tecnología que podía aplanar montañas, hacía cosas extrañas. No quiero adelantar porque si lo cuento no tiene sentido la conferencia, pero yo voy a revelarles ahí lo que está escrito en los manuscritos desde la época bíblica y lo que comentan los comentaristas judíos medievales, que dicen cosas muy extrañas, comportamientos extraños de ese objeto, que nosotros en el tiempo moderno leemos eso y nos quedamos pensando y decimos, bueno, eso se parece mucho a otras cosas que hablamos hoy del fenómeno OVNI y todo esto. Y estoy convencido que esto que yo voy a revelar en esa conferencia usted no lo ha escuchado en ningún lado, porque yo no he escuchado que nadie hable, incluso ni los documentales que ponen por ahí, Discovery Channel y todo eso, nadie habla de lo que yo voy a hablar hoy de las doble arcas, porque esa gente, como no son judíos, no leen hebreo, o sea, no están envueltos en este mundo, no saben estas cosas. Lo que más repiten es lo que puedan leer, leyeron algo, no sé, una Biblia traducida al español, pero ahí se lo ha perdido todo. Pero cuando vamos al hebreo, hay cosas extrañas escritas en hebreo.
Entonces vamos a estar revelando eso. Vamos a hablar también de los misteriosos seres que viven debajo de la tierra, según el Zohar, las descripciones de esos seres. Vamos a hablar de la Merkabá, y si hay una sola Merkabá o hay muchas Merkabot, ¿quiénes son los que ¿qué es la Merkabá? ¿Quién conduce esa Merkabá? ¿Es de verdad Dios el que conduce la Merkabá? ¿O los textos judíos dicen textualmente quién más conduce esos carruajes? ¿La Merkabá solamente es en el mundo judío o hay evidencia en otras culturas que también hablan de la Merkabá? Vamos a revelar también una moneda judía del siglo IV, una moneda que contiene la primera y única imagen del Dios de Israel, Yud Hei Vav Hei, montado en un vehículo con ruedas y con alas. Y está escrito en letras hebreas Yud Hei Vav Hei, y la imagen de Yud Hei Vav Hei en una moneda judía del siglo IV antes de nuestra era. Hay representaciones que muestran al Dios de la Merkabá en las monedas judías del siglo IV. Entonces hay muchas cosas interesantes que vamos a revelar en esa conferencia este domingo. No puedo adelantar más porque si no, ¿para qué? Pero si quieres saber más sobre esto y sobre muchos otros temas interesantes, venga a la conferencia que voy a impartir, les decía, este domingo, 2 de la tarde, por mi escuela online. Si ya se apuntó, bueno, pues nos veremos. La conferencia va a ser por Zoom. Tiene que ir a mi página web, joelbenhabib.org. Cuando entre a la página web, le da donde dice escuela online. Ahí va a ver la conferencia, se puede registrar. La conferencia va a quedar grabada y tendrá acceso cuantas veces desea. Así que vamos a hablar de esto y muchos otros temas que no puedo adelantar, sino que hasta ese día. Voy a tomar ahora algunas preguntas de la audiencia. A ver. Muchísimas gracias también a las personas que se han estado uniendo a la membresía del canal, a las personas que han estado enviándose de acá: Noemí Quintero, José Alfaro, Sol, NJ2, Alberto, Joaquín. Dios bendiga Israel, mis hijos y mujer, y Shabbat. Bendiciones, Alberto, para ti y para tu familia. Alberto, Joaquín, muchas bendiciones. Aris Farah, el mérito de Rabbi Nachman Shimon Haim Nachmani nos proteja y las enseñanzas del Zera Shimshon llegue a todas las personas. Muchísimas gracias por la sadaka que has enviado. Bendiciones. También Aurora Ortiz, Baruch Hashem por sus enseñanzas. Gracias. José Antonio, Shalom Joel. Dice Proverbios: el burlador busca sabiduría y no la encuentra, pero el entendido, el conocimiento es fácil. Así es, así está escrito en el proverbio. Muy bien. A ver otras preguntas del chat. Dice Dani 2344, buenas enseñanzas. Que dice que es cristiano, pero le gusta aprender cosas judías para su vida diaria y acercarse a Dios. Dice acá... quiero aprovechar porque hay una persona que está mencionando el terremoto de ayer que pasó en Venezuela. Hay videos de iglesias derrumbándose. Bueno, yo quiero expresar una oración, una bendición para el pueblo de Venezuela que está atravesando dificultades por ese gran terremoto. Ha habido heridos, muertos, y expresarles a nuestros hermanos de Venezuela nuestro más sentido, no sé cómo llamarle, abrazo desde la distancia, apoyo desde la distancia. Nuestras oraciones están con los hermanos de Venezuela y también por toda la tierra, porque ayer también 14 lugares por toda la tierra estuvo temblando en muchos lugares. Así que a los hermanos de Venezuela y a aquellas personas afectadas, aquellas familias que han perdido familiares, nuestro más sentido pésame, y tengámoslos presentes en nuestras oraciones. Que Hashem les bendiga, les dé fuerza, consuelo en estos momentos. Es aquí, como decía Rabbi Nachman, ¿no? Y como estamos viendo, es aquí donde hace falta estas enseñanzas. En momentos como estos, usted no se puede ir y decirle a la persona, bueno, como le decía ahorita, es que este es el árbol de la vida y la Sefirot y Metatron. Eso es una cosa impráctica. Es en estos momentos donde vemos que el hasidismo es aplicable. Es donde uno puede llegar a sentir el dolor de los hermanos, a saber cómo consolar, a saber cómo
estar unidos y apoyar a aquellas personas que están atravesando una situación tan adversa como el caso de los hermanos venezolanos. Y vemos la practicidad, lo práctico de la Hasidut, es traer esa espiritualidad a la materia. Y esa es la diferencia entre la Hasidut y la Kabbalah. La Kabbalah es subir, 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 pero la Hasidut es decir, este mundo es aquí. Yo no me escapo de aquí, yo me quedo con mi hermano que está enfermo, que está afligido, que está en dificultades. A ese es el que yo apoyo. Entonces, bueno, son dos sendas diferentes, todo bien, pero le decía, esa es la diferencia en la Hasidut, que está ahí, en el momento difícil, en la alegría, en cualquier circunstancia. Así que los hermanos de Venezuela, nuestros pésame a las personas que han perdido la vida y tenerlos presentes en nuestras plegarias, que Hashem les envíe fuerzas, recuperación pronta, Besat Hashem, y que las almas de aquellas personas que han perdido, que han fallecido, que esas Neshamot puedan elevarse al Gan Eden, al paraíso, Besat Hashem. ¿Fue Rabbi Nachman de Breslev el precursor del Noágida? No, el tema de los Noágidas ha estado en el mundo judío desde hace mucho tiempo. De hecho, desde la época del Talmud ya se habla de los Noágidas. Entonces no es nuevo. El tema de los Noágidas está en el Talmud ya. De hecho, es probable que el cristianismo empezó como un movimiento noágida, pero de ese movimiento noágida se convirtió en una religión. Pero ese tema ya existe hace mucho tiempo. Dice otras preguntas. A ver, otras preguntas. Hay gente comentando, saludando, agradeciendo. Sí, muchas personas agradeciendo. Así que está agradeciendo acá. Albina Alvis, desde Colombia. Si tengo algún video sobre el Baal Shem Tov. Yo creo que en algún momento sí grabé un video del Baal Shem Tov, ya hace muchos años atrás. Debe estar en el canal también. Desde España, Ana Balbina, saludos. Saludos también, María Chapa, desde Colombia. En la página web están los cursos, correcto. Aris, saludo, el mérito de Rabbi Nachman nos proteja. Hay personas que ponen comentarios acá que dice que YouTube, hey, que si es egipcio y ponen risa. Bueno, el que se ríe también soy yo. Eso, usted diga lo que quiera. Yo a mí también me río. O sea, eso a mí, lo que también me da risa, lo que la persona ponga en los comentarios. Yo soy historiador, entonces, ¿qué este me quiere decir a mí? Dice, sí, las personas que hablan de Venezuela, bueno, ya lo mencioné. ¿Qué salmo se puede orar en momentos difíciles? El Salmo 121 y el Salmo 133 son los salmos que se oran en momentos difíciles, de dificultad. El Salmo 121 nos está hablando, dice el salmista, alzaré mis ojos a las montañas, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi ayuda viene del Eterno, el Hacedor de los cielos y de la tierra. No dejará que tambalee el pie del justo, ni dejará que se habla también que la flecha no le hará daño, ni la noche la atemorizará, sino que Hashem está con él. Salmo 121 y el Salmo 133 son los dos salmos que se hacen en momentos difíciles. Y de hecho podemos orarlos. Y si usted está en su casa y quiere orar y quiere pedir por la gente de Venezuela o de otros lugares de la tierra que están atravesando dificultades, usted puede hacer esos salmos y decir con sus palabras, todo hay que decirlo siempre, que usted va a hacer esos salmos para la recuperación, la sanación, la protección del pueblo venezolano o de las personas, de las víctimas, de los fallecidos, o por quien usted quiera orar. Son salmos para momentos difíciles. Miriam Trujillo también, un saludo desde Chiapas. Alguien pregunta,
bueno, se me saltó el comentario, pero alguien preguntaba por el tema del sufrimiento, ¿por qué tanto sufrimiento y dolor y dificultades? Bueno, imagínense, ese es otro tema que ya yo lo he explicado en este canal, he dado conferencias, he hecho vídeos, entrar a explicar el tema del mal en el mundo, por qué existe el mal. Yo pasé como 3 clases completas de casi 2 horas cada una, cuando di en el curso de introducción a la Cábala, que hablamos del tema de Shevirat Kelim, eh, donde hablamos de cuál es la función del mal, por qué existe el mal, los tipos de mal, porque por ejemplo la gente nada más asocia el mal con eso, ¿no? Con un dolor, con una enfermedad, con una dificultad, pero el mal es mucho más amplio, abarca más allá de eso. El mal es algo que está en el universo, que tiene que ver con el movimiento de los planetas que surgen y planetas que explotan, estrellas que surgen y estrellas que explotan. Nosotros, los seres humanos, somos polvos de estrellas que explotaron hace millones de años, hace 35 millones de años. La luz que está llegando a la Tierra, la luz que usted ve hoy, la luna que usted está viendo hoy afuera, no es, usted cree que está viendo la luna, de verdad. Usted está viendo un reflejo de una luz que ya salió hace, o sea, tiempo de distancia. La luz del sol que vemos hoy no es la luz del sol que es real. Lo que está viendo es una luz que salió hace miles de años o millones de años y ahora es que está llegando a la Tierra. El tiempo no funciona igual en diferentes partes del universo. El tiempo no es lo mismo aquí en la Tierra que el tiempo en Plutón, en Saturno, en Júpiter, en otros rincones de la Vía Láctea o en otras galaxias como puede ser Andrómeda, como pueden ser otros mundos. El tiempo cambia. Yo les decía, explica uno de los físicos más importantes que hay, un físico británico, el profesor, creo que es de Cambridge, el profesor Brian Cox, que es un físico teórico. Él habla mucho en sus libros y en sus conferencias de que si viajáramos a la velocidad de la luz de la Tierra, que tuviésemos la tecnología de viajar a la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, y llegáramos a la galaxia más cercana, que es Andrómeda, nos tomaría, o sea, técnicamente podríamos en un segundo viajar a otra parte del universo. Y viajando al punto más cercano, que sería Andrómeda, nos tomaría, ahora no recuerdo, el tiempo en llegar podrían ser quizás unos días o unos años, pero si regresásemos a la Tierra a contarle a los seres humanos sobre lo que vimos allí, habrían pasado casi 4 millones de años en la Tierra. Quiere decir que por estructura de las leyes del universo no funciona igual, está prohibido revelar sus secretos. 4 millones habrían pasado en la Tierra. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La persona que pregunta por el mal, la gente asocia el mal nada más desde la perspectiva de la Tierra, pero la Tierra es un puntico de nada. Usted ha visto alguna vez un documental cómo se alejan de la Tierra y ven los puntos que hay en las galaxias, las estrellas, y la Tierra es un puntico insignificante de nada. Y cuando se va alejando, la Vía Láctea, que contiene 200 billones de estrellas y de soles, es un puntico entre billones y billones de galaxias que tienen dentro billones y billones de planetas y de soles. Y eso es una burbujita dentro de billones y billones de burbujitas al infinito. Eso está probado científicamente. Y en la Tierra estamos preguntando que por qué hay mal, que si la muerte. Entonces, lo que estoy haciéndoles ver a ustedes es que el mal es algo muy profundo, que el mal no es solamente como lo pensamos en la Tierra, que es una enfermedad o que la muerte. El mal tiene que ver, le decía, con la estructura del universo, porque así se sostiene. Nada está destinado para permanecer, todo está destinado a ir cambiando. Un día el sol va a dejar de existir. En 35 millones de años el sol va a dejar de dar luz y va a explotar. Y si el sol explota, la vida en la Tierra también va a desaparecer. En 35 millones de años no va a haber más vida en la Tierra. Entonces, nos vamos, de hecho, dice el profesor Michio Kaku, que es uno de los grandes físicos teóricos en Estados Unidos, que la única manera de sobrevivir es que podamos escapar no de la Tierra, de la galaxia. Y obviamente el ser humano no tiene tecnología ni para irse de la Tierra, ni mucho menos de la galaxia. Así que bueno, todavía faltan 35 millones de años. Los seres humanos no llevamos tanto tiempo tampoco en este planeta, así que no sé a dónde va la ciencia, pero la Tierra va a explotar. Así que si hablamos de mal, ahora imagínense que no va a haber Tierra, volará todo. Cuando los místicos antes hablaban el fin del mundo, los místicos judíos y después los cristianos cogieron estas ideas y también hablan del fin del mundo. Bueno, sí es verdad, haber un fin del mundo. La Tierra literalmente va a desaparecer un día, faltan 35 millones de años.
Pero eso es normal. Dice el Talmud que Dios crea mundos y destruye mundos. Y la física lo que dice igual es la física. La física habla que el universo está en expansión y se crean mundos y se destruyen mundos. El ser humano es polvo de las estrellas que hace millones de años que explotaron. Entonces el mal es estructura en el universo, pero no es mal como lo interpretamos nosotros, desde la perspectiva nuestra. Simplemente son las reglas del universo, de la materia. Entonces, cuando entramos en la materia, todo eso existe. La enfermedad, la muerte, la finitud. Pero no es porque alguien nos esté haciendo la guerra y no. Esa es la realidad del universo. Y esta galaxia desaparecerá un día y seguirán creándose. La energía constantemente está moviendo y reciclándose. Y yo expliqué esto el otro día también cuando hablé de los agujeros negros y hablé que lo que pasa en un agujero negro y la fuerza de gravedad y lo que dice Einstein de los mundos y todo eso ya yo lo expliqué en otros vídeos. El tema es profundo, no podemos quedarnos nada más con el tema religioso porque entonces ahí queda el fanatismo y la ignorancia. Hay que combinar la ciencia. Y eso es lo que han hecho todos los sabios judíos de todas las épocas, desde los filósofos judíos a los científicos judíos, desde Maimónides, todos siempre han combinado la espiritualidad con la ciencia. Y es lo que dice Rabbi Nachman. La ciencia, dice Rabbi Nachman, es revelaciones de arriba para el mejoramiento humano. Personas que están haciendo preguntas acá personales, no puedo responder preguntas personales públicamente en el chat. Para temas personales tiene que venir a una consulta privada de Cábala. Puede escribirme al correo contacto joelbenjavib@gmail.com. Ese correo está en todos los vídeos en la caja de comentarios y ahí puede, si usted desea, pedir una consulta privada y hablar conmigo privadamente y que me cuente el problema y ver cómo le ayudamos. Saludos desde Colombia, están saludando. Desde Ciudad de México. Shavuot para todos de parte de su familia de Ciudad de México. Las personas que están conectadas para el domingo. Anatomía del alma, quizás en algún momento algún vídeo con ese libro. Abigail, Alba, es la que pregunta, es la que digo yo, tiene que venir a una sesión privada y veremos su caso. Puede escribirme y la coordinadora de la escuela se va a poner en contacto con usted. Saludos de Coahuila, México. Shalom. Desde Torreón, Coahuila, México. A Martina Almeida. La conferencia del domingo quedará grabada, así es, correctamente. En la escuela online usted tiene que crear su cuenta de estudiante y tiene acceso indefinido a la conferencia. ¿Se quedará el mal? Bueno, los mecubalín dicen que el mal va a ser destruido, pero hay que entender otra vez qué es el mal. El único mal que el ser humano habla es lo que yo estoy diciendo, ¿no? Piensa que es malo cuando le falta el dinero, cuando está enfermo, cuando hay muerte, pero eso es la perspectiva humana. Vea un documental, como le digo, coja un libro de ciencia, de física, y usted va a ver que la Tierra es un punto, como un mosquito en el universo. Entonces, imagínense si la Tierra un día vuela en pedazos, ¿de qué vamos a hablar? Pero la vida continúa, la vida es espiritual, la energía sigue transformándose en movimiento. Entonces, quizás un tipo de mal sea rectificado. Cuando pasamos al mundo espiritual ya no hay más dolores, porque el dolor, ¿dónde está? En el cuerpo. Los que tienen un accidente, los que pierden una pierna, los que se enferman, es el cuerpo. No es o sea, el espíritu no lleva ese cuerpo y por tanto no padece esas enfermedades. Aunque en el mundo espiritual también usamos también otros cuerpos, entre comillas, pero son cuerpos más sutiles y así según los niveles espirituales. Los buenos iremos al paraíso. Los buenos nos quedaremos aquí en la tierra, yo creo. El paraíso, eso hay que entenderlo. ¿Qué significa el paraíso? ¿Qué significa lo que llaman el Gehinnom? Para nada es lo que la gente piensa. El mundo judío tenemos entendimientos profundos de qué son esos conceptos. No es como la gente cree. Busquen algún lugar donde se habla de infierno. No hay ningún lugar que sale de infierno. Y por otro lado, el concepto de lo que la gente llama paraíso, nosotros tenemos entendimientos diferentes a eso. ¿Qué es lo que pasa? Y para nosotros no existe eso de buenos y malos.
el tema es profundo. De vez en cuando hablo de esto en algunos vídeos, pero son muchas, o sea, el tema es profundo. Todas las almas van a ser rectificadas en algún momento. Eso de buenos y malos son divisiones que existen momentáneamente. En algún momento las Neshamot van a ser rectificadas. Al jardín del Edén. Bueno, no sé jardín del Edén, porque hasta ahora estamos reencarnando y estamos de vuelta en la tierra, en reencarnaciones. Así que parece que no todo el mundo entra ahí. Así que bueno, estamos reencarnando todavía en la tierra. El infierno está aquí. Bueno, el infierno puede estar aquí, pero también puede estar de aquel lado. Así que bueno, el tema es profundo, es muy profundo. Estos temas, yo siempre, y con esto voy a cerrar ya, hay algo muy interesante que se ha dado en estos últimos tiempos, ¿no? De que hay gente de que precisamente, ¿no? Usan este tipo de razonamiento y dicen, bueno, el infierno es aquí, de aquel lado todo es maravilla. Hay gente que dice eso, ¿no? Todo es maravilla, no pasa nada. Siga creyendo usted que todo es maravilla. Mire, si en la Cábala decimos lo siguiente, no solamente la Cábala, yo hablo porque soy judío y soy cabalista, pero está también en las otras espiritualidades, en el sufismo está, en el hinduismo está, el budismo también dicen lo mismo, lo que voy a explicar ahora, de que cuando la persona fallece, todos mantenemos la personalidad que tenemos ahora. Por eso es que el cambio hay que hacerlo aquí, ahora. Aunque de aquel lado también se puede evolucionar, pero es un poco más lento. En la Tierra se hace más rápido. Entonces, los sabios dicen de que las almas mantienen su personalidad. Como mismo usted es, cuando la persona muere, así va a ser. No es otro, es la misma persona. Como mismo soy yo, con mi forma de ser, así voy a ser yo en espíritu, porque no hay diferencia. Soy un espíritu en un cuerpo, y usted también. Entonces, si vemos que aquí, entre nosotros, hay personas que sí, es verdad, hay mucha gente que hace el bien en la tierra, pero no se puede vivir engañado y pensar que todo el mundo es bueno. No todo el mundo es bueno. Salga afuera, vea las noticias, a ver cuántos asesinatos no hay, cuántos crímenes no hay, cuánta gente llena de odio, cuánta gente matándose unos a otros, cuánta gente decapitando y matando y acabando, y es terrible en el mundo entero. Sí, hay gente que hace lo malo y que está acostumbrada a matar y asesinar a otros seres humanos. Nada más hay que ver las pandillas en América Latina, hay que ver nada más las noticias en África, el extremismo también, Boko Haram, extremismo islámico, todas esas cosas que matan y acaban, y gente que son terribles asesinos. Si entendemos de que uno va a mantener su personalidad y como uno es aquí, también va a ser de aquel lado, y de este lado hay cárceles para encarcelar y contener a esos asesinos para que no acaben en una sociedad. Y si las almas cuando mueren pasan de aquel lado igualitos como son, la lógica, por lógica, nos está diciendo que si de este lado hay cárceles, de aquel lado también. En el mundo espiritual también. Así que aquí no es que todo el mundo, yo he escuchado por ahí gente que habla, ¿no? Que se hecho popular, ¿no? De aquel lado no pasa nada, todo el mundo es un juego, vamos a despertar y allá todo va a estar bien. Por ahí he escuchado gente que hablando de esas cosas. Son un disparate. La Kabbalah claramente, y digo que la Kabbalah, como también esos otros sistemas espirituales que los conozco y los he estudiado, esos sistemas espirituales hablan lo mismo. Y lo vemos, cuando se hace un exorcismo se manifiesta un espíritu que está haciendo el mal. Cuando hay una brujería, se usan espíritus que están haciendo lo malo. Y esos espíritus eran gente que en vida eran igualitos que están en el mundo espiritual. Y los usan para una brujería, para hacer las cosas malas, para inducir a otros a lo malo, al asesinato, todo ese tipo de cosas. Entonces, si de este lado hay prisiones para la gente que hace lo malo, para proteger la sociedad, pues de aquel lado también las hay, para encarcelar a esos espíritus. De hecho, nada más hay que leer todos los textos. Estoy hablando de textos hebreos, que ya digo, también está escrito en otras tradiciones porque los he leído. Y dicen lo mismo, cualquiera que se lee el libro de Enoch, Enoch está diciendo en sus libros que de aquel lado hay cárceles para los espíritus, que hay ángeles y demonios que Dios los envía a que le persigan esos espíritus y los encarcelen. Y hablan de torturas y hablan de cosas que hacen a esos seres.
Entonces, la lógica nos está diciendo que imagínense ustedes que si aquí hay un asesino cruel, hay que ponerlo preso, pues cuando esa alma se suelta, acaba. Si no es porque hay fuerzas espirituales que vienen a controlarlo o a atrapar esos espíritus, acaban también de aquel lado, en el mundo espiritual. Entonces, el mundo espiritual no es eso, no es el paraíso que vamos allí, que todo está color de rosa. No podemos engañarnos, y hay veces que hay gente que habla de cábala y no habla de estas cosas porque estas cosas la gente que no quiere escuchar, la gente nada más quiere escuchar que la cábala es el amor y todo. No, señores, esto es una realidad, eso está escrito en la cábala también. Hay lugares donde los espíritus son también encarcelados de aquel lado porque son asesinos también y terribles y acaban y siguen sueltos, y eso es eso es igual. Como mismo usted ve este mundo de este lado, la gente que pasa de aquel lado se mantiene igual, pues sigue acabando y vienen entonces a molestar a los vivos. Y se manifiestan, como les digo, en las posesiones espirituales, en brujería, los usan, trabajan en las brujerías y todo ese tipo de cosas. Y el que ha vivido eso puede dar testimonio. El que ha vivido una brujería, que le han mandado un muerto o que le han mandado un espíritu, puede decir, saber si es verdad o no lo que estoy diciendo. Y es un muerto, pero se comporta como un vivo y sigue haciendo lo malo. O cuando hay una posesión y quieren matar a la persona y acabar con una familia, son muertos. A esos espíritus, lo que sucede es cuando se hace un exorcismo o cuando se va a hacer ciertas cosas, se invocan a fuerzas espirituales, a otros espíritus superiores o a ángeles que tienen más fuerza que esos espíritus y los toman, los apresan y se los llevan. Así es como funciona. Eso está escrito en los libros de la Kabbalah, está escrito en el Zohar, está escrito por donde quiera, en todos los textos de la tradición hebrea. Pero lo que pasa es que esas cosas no se cuentan mucho porque otra vez usted le cuenta eso a la gente y la gente pues no va. La gente quiere escuchar nada más las cosas de la cábala, la parte bonita. Bueno, señores, la realidad es esa, existe. No se puede andar con cuentos. Las cosas son como son. Las cosas hay que hablarlas porque esto solo lo han estudiado los cabalistas y lo han escrito. Entonces, cuando hablan de infierno o de paraíso, son temas muy profundos que no es el vídeo para hablar de eso porque no estamos viendo del tema, pero que sepan que esos son conceptos elevados muy profundos. Entonces, quizás el tema del infierno son los mismos espíritus que de aquel lado y de este lado han contado precisamente, ¿no? Que los han encarcelado por los que han hecho y se quejan, ¿no? Que es el infierno, que le hacían tal cosa. Imagínense que no hay nadie que o la pagas en este mundo o la vas a pagar de aquel lado. Aquí a nadie se le escapa la divinidad. De una forma u otra, todo el mundo tiene que pagar por lo que hace. Y el peor castigo que le puedan poner a una persona es castigarlo de la misma manera con que él le hizo el mal al otro. Por eso es que hay libros que cuentan. Yo no estoy afirmando que si es exactamente así o no. Yo ahora no lo sé. O sea, yo no tengo recuerdo de que es ese mundo. Cuando regresemos al mundo espiritual lo veremos. Pero la lógica nos dice que si este mundo, si las energías operan así, pues de aquel lado es igual. Y además está escrito así en los textos. Y el peor castigo que se le puede poner a alguien es que pague de la misma manera en que le infligió un daño al otro. Y el que mató y asesinó, en otra reencarnación vendrá y lo matarán y lo asesinarán. Así lo escribe el Baal Shem Tov. El que hizo mal, pues de aquel lado hay lo que llaman tortura. Aquí en las cárceles no torturan a las personas. Los seres humanos no torturan a presos. ¿No? ¿Cuántas historias de torturas no hay? Pues si son los mismos espíritus que están aquí, los que cuando mueren salen del cuerpo y pasan de aquel lado, pues también ocurre todo eso. El mundo espiritual es tan complejo que, otra vez, para yo sentar a explicar el mundo espiritual, la gente se horrorizaría de escuchar lo que yo pueda contar. Entonces, esas son cosas que no se pueden contar abiertamente, se da cuenta un poquito de aquí a allá y ya está. Pero el mundo espiritual no es que yo fui de aquel lado y ya, todo es de aquel. No, no, señores, esos son mundos y mundos y dimensiones y planos espirituales y no todo el mundo llega a los mismos planos y hay otros niveles y lugares. Y el tema es profundo, muy profundo. Pero eso, bueno, poco a poco se hablará en algún momento, quizás haga un vídeo sobre ese tema. No me voy a extender mucho más, llevamos 2 horas. Todas las transmisiones que estamos haciendo ahora están llegando a las 2 horas. La verdad que yo no quise llegar a tanto tiempo, más que nada 1 hora y media. Pero bueno, es como va fluyendo la energía. Pero voy a esforzarme porque solamente sea 1 hora y 20, 1 hora y media, no mucho más. Por respeto también a la audiencia y el tiempo de las personas. De todas maneras, igual estamos como cada semana, martes y jueves, 8 de la noche.
Así que con el favor y la bendición divina nos vamos a ver en la próxima transmisión, el próximo martes, 8 de la noche. El próximo martes probablemente voy a hablar sobre este tema. Si no hablo sobre el tema de espíritus, demonios, brujería, todas esas cosas, ahí voy a tomar preguntas. La gente que tenga preguntas sobre eso, voy a estar respondiendo preguntas. Todavía no lo sé si va a ser el martes o el jueves, pero voy a empezar a hacer algunos vídeos de eso. Voy a empezar a hablar de salmos, de protecciones, etcétera. Poco a poco, todo va llegando, Besat Hashem. Y la oportunidad es que en vivo desde la audiencia usted podrá hacer sus preguntas y poder responderles. Gracias a todos por la atención, que Hashem les bendiga mucho, toda la bendición, toda la slajá, mucha bendición y protección para todos, mucha bendición y protección para los hermanos de Venezuela que están atravesando momentos difíciles, que Hashem les bendiga mucho, toda la protección, Shemirah, slajá, Besat Hashem, y nos vemos en un próximo encuentro. Shalom y bendiciones a todos.